Bienvenidos nuevamente, estimados alumnos del curso Microsoft Excel para Ingenieros. Continuando con nuestra sesión número 3, ahora vamos a iniciar con el estudio de las funciones estadísticas inferenciales. Como dijimos en la introducción de esta sesión, la inferencia estadística está relacionada con el estudio de la probabilidad y su aplicación para realizar pronósticos. Es en ese sentido que para poder estudiar la inferencia estadística vamos a revisar aplicaciones en Excel relacionadas con el cálculo de técnicas de conteo, de probabilidades, cálculos relacionados a funciones de distribución y funciones de probabilidad acumulada o funciones de distribución, así como también funciones relacionadas a los modelos de regresión lineal, para finalmente poder hacer pronósticos o inferencia también mediante los modelos de regresión. Entonces, lo primero que vamos a revisar dentro de estas funciones estadísticas inferenciales son funciones relacionadas a las técnicas de conteo. Generalmente estos son cálculos aplicados a la ingeniería estadística, y por ello es que las vamos a revisar también aquí en nuestro curso de Excel para ingenieros. La primera función que vamos a revisar es la función permutaciones, que nos permitirá calcular, como su nombre lo dice, el número de permutaciones en un grupo de datos seleccionados de K en K. Para recordar, una permutación de K en K es un subconjunto de objetos, eventos o elementos en el que el orden de los objetos a permutar es importante, pero no hay repetición de valores. Como podemos ver, aquí tenemos la fórmula de una permutación, la cual se calcula como el factorial del número de datos entre el factorial de la diferencia entre el número de datos y el orden de la permuta. Ahora, dicho de otra forma, cuando queremos permutar, lo que hacemos es, tenemos n datos, y de esos n datos queremos formar subgrupos. Estos subgrupos van a ser de orden k, es decir, vamos a tener grupos de k en k datos. Y como ya hemos dicho, esta permutación asume que el orden de los objetos sí es importante, pero que no se pueden repetir valores. Para entenderlo de una mejor forma y recordar el concepto, pasemos a la hoja de Excel. Estamos ya en la hoja de Excel. Vamos a asumir que tenemos aquí 4 eventos o 4 elementos que queremos permutar. En este primer caso, para nuestro ejemplo, vamos a tener 4 datos, como hemos dicho, o 4 eventos, A, B, C y D. Y los queremos permutar de 2 en 2, es decir, queremos crear subgrupos de 2 en 2 a partir de estos 4 datos. Vamos a llamar entonces a la función permutaciones. El número de datos es 4 y el tamaño de la permuta es 2. ¿Cuál es el resultado que obtenemos? Excel nos dice que se pueden generar 12 subgrupos de la permutación de 4 datos tomados de 2 en 2. Bien, ahora vamos a ver cómo es que podemos hacer esto de manera manual para notar qué es lo que estamos haciendo con la permutación. Debemos recordar que el orden de los objetos sí es importante para la permuta y que no hay repetición de valores. Entonces, ¿cuántos subgrupos de 2 en 2 podemos generar con estos 4 datos? Pues bien, un primer grupo sería AA, pero no hay repetición de valores en las permutaciones. Entonces AA, BB, CC y DD se deben descartar. Sin embargo, todos los demás elementos sí tienen que considerarse. Y además, el orden de los objetos sí es importante. Entonces, el elemento AB no es igual al elemento BA. Dicho esto, empecemos. El primer elemento sería AB, luego AC y AD. Con el caso de B tendríamos BA, y aquí podríamos pensar que BA y AB son lo mismo, porque son los mismos elementos, pero la permutación no considera, o más bien dicho, la permutación considera que el orden sí es el relevante. Entonces AB y BA, pese a que tengan en su composición los mismos elementos, no son eventos iguales. Entonces los consideramos como dos eventos separados. Tenemos BA. BB no se puede considerar porque no hay repetición. BC sí y BD también. Luego para C, CA, CB, CC no, porque esto es una repetición y no se debe considerar. CD sería el último elemento. Luego con D, DA, DB y DC, pero DD no se considera porque es una repetición. Por lo tanto, estos son todos los elementos que podríamos tener al permutar 4 elementos de 2 en 2, sin considerar repeticiones y asumiendo que el orden de los objetos es importante, de tal forma que dos subgrupos con los mismos elementos sean distintos si el orden es distinto. Entonces, si consideramos aquí cuántas celdas tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 3 por 4, 12. Tenemos aquí 12 celdas, por lo tanto 12 elementos de la permutación. Justamente ese fue el resultado obtenido con la función permutaciones. Veamos ahora la siguiente función.
La siguiente función es permutaciones.a, que nos permite calcular también una permutación, pero esta otra permutación es más conocida como variación, de un grupo de datos seleccionados de K en K. ¿Y qué es una variación? Pues una variación es un subconjunto de objetos o de eventos en el que el orden de los objetos es importante, pero que además hay repetición de valores. Entonces, a diferencia de la permutación normal, la variación considera también todos los elementos de la permutación, es decir, considera los subgrupos o subconjuntos, considerando que el orden es importante, pero que además la repetición de valores también se da. Entonces, los argumentos que requiere esta función son el número de datos que hay, así como el orden de la permuta o el orden de la variación. Veamos la aplicación en la hoja de Excel. Tenemos nuevamente nuestro ejemplo, los 4 eventos, y ahora queremos calcular cuántas variaciones habrían, o la permutación del tipo variación. Entonces lo que hacemos es llamar a la función permutaciones.a. El número es 4 datos o 4 eventos, y la permuta o variación es 2. Cerramos paréntesis y presionamos Enter, y nos dice que hay 16. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de una variación? Que el orden de los objetos sí es importante y que además hay repetición de valores. Entonces, si lo comparamos con la permutación normal, vemos que el orden de los objetos es importante para ambos casos, pero que en la permutación normal no había repetición, en tanto que en la variación sí hay repetición. Entonces estos 4 datos tienen que volverse a considerar en la variación, pero además tenemos que sumarle las repeticiones de valores. Entonces AA, BB, CC y DD también se considerarán dentro de la variación, y luego los demás elementos permanecen iguales, AB, AC y AD. Luego BA, BB, BC y BD. Para el tercer caso, CA, CB, CC y CD. Y para el último caso, DA, DB, DC y DD. Entonces, si notamos, se tienen los mismos elementos del primer caso, pero se les ha adicionado las repeticiones. Si notamos aquí tenemos 16 celdas, 16 distintas variaciones, justamente el número que nos ha devuelto la función permutaciones.a. Entonces aquí nuevamente hay que hacer énfasis en las condiciones para crear las permutas. En el primer caso de las permutaciones normales se generan los subgrupos de orden K, es decir, en este caso de 2 en 2, los subgrupos de 2 en 2, pero se asume que el orden es importante pero que no hay repetición. En cambio, en las variaciones se asume que el orden es importante, pero que además sí hay repetición de valores. Veamos ahora el siguiente ejercicio, o la siguiente función. La siguiente función es combinat, que ahora ya no nos permite calcular una permutación, sino ahora nos permite calcular combinaciones de grupos, seleccionados también de K en K. Ahora, la diferencia entre una combinación y una permutación es que para la permutación el orden de los objetos sí es importante. En cambio, para una combinación, el número o el orden de los objetos no es importante. Por ejemplo, el evento AB para una permutación es distinto que el evento BA, pero para una combinación el evento AB es lo mismo que BA, porque simplemente se han intercambiado el orden de los elementos, pero es lo mismo, simplemente en un orden distinto. Entonces nuevamente hacemos el recalco. Para una permutación el orden sí es importante, en cambio para una combinación no es importante. Tenemos también aquí la fórmula, siempre expresada como factoriales, como división de 2 factoriales, y en Excel, al igual que en los dos casos anteriores, los argumentos son el número de datos y el tamaño de la permuta. En este caso, tamaño de la combinación. Veamos la aplicación en la hoja de Excel. Continuamos con nuestro ejemplo de 4 datos o 4 elementos o 4 eventos. Ahora queremos calcular la combinación de estos 4 elementos tomados de 2 en 2. Bien, aquí para la combinación hemos dicho que el orden de los objetos no es importante y que además no hay repetición de valores. Entonces, va a haber una diferencia respecto al caso de la permutación normal, porque ahora el evento AB y el evento BA van a ser lo mismo. Entonces empecemos. AA no se puede considerar porque no hay repetición de valores. AB sí se considera, AC también y AD también. Veamos ahora con B. BA no se puede considerar porque BA y AB son lo mismo, debido a que el orden ya no es importante. Descartamos BA. Luego, BB. BB no lo podemos considerar porque no hay repetición de valores. Entonces, BA no, BB tampoco. BC sí lo consideramos.
BD también lo consideramos. Ahora, CA no lo podemos considerar porque AC ya ha sido considerado. CB tampoco lo podemos considerar porque BC ya fue considerado. CC tampoco porque no hay repetición de valores. CD sí lo podemos considerar. DA no lo consideramos porque ya está AD. DB tampoco porque ya está BD. DC tampoco porque ya está CD. Y DD tampoco porque no hay repetición de valores. Entonces solamente podemos considerar estos 6 valores. Veamos ahora qué número hallamos cuando llamamos a la función combinat. El número de datos o eventos es 4 y el tamaño de la combinación es 2. El resultado debería ser 6 y en efecto es 6. Entonces aquí nuevamente ver la condición. El orden no es importante y no hay repetición. Veamos ahora la siguiente función. La última función relacionada a técnicas de conteo es combina, que nos permitirá calcular el número de combinaciones con repeticiones en un grupo de datos seleccionados de K en K. Entonces, a diferencia de la combinación normal, la función combina considera combinaciones, pero ahora sí permite las repeticiones. Es la única diferencia respecto a la combinación normal. Tenemos aquí también la fórmula nuevamente expresado como una división de dos números factoriales y los argumentos de la función requieren el número de datos o eventos, así como el tamaño de la combinación. Veamos la aplicación en la hoja de Excel. Bien, continuando con nuestros 4 eventos o 4 datos o 4 elementos, veamos ahora las combinaciones que podemos generar a partir de esos 4 elementos, pero asumiendo que sí se puede dar la repetición de valores. Entonces, como dijimos, respecto a la combinación normal, la única diferencia es que ahora sí hay repetición de valores. Por lo tanto, el orden de los objetos no es importante. Entonces, los 4 elementos que ya teníamos se tendrían que repetir. Es el mismo análisis, pero ahora tenemos que considerar que la repetición de valores también es posible. Entonces, AA, BB, CC y DD también se les considera dentro de esta combinación con repetición. Como vemos aquí, tenemos una totalidad de 6 más 4, 10 elementos. Veamos qué número nos dice combina como resultado. 4 eventos y la combinación de 2 en 2. Cerramos paréntesis y obtenemos el número 10, justamente el número de combinaciones que hemos obtenido al realizar el conteo manualmente. Entonces, de esta forma es como utilizamos las técnicas de conteo en Excel para una permutación con repetición, también llamada variación, para una combinación y para una combinación con repetición. Veamos ahora nuestra siguiente función. La siguiente función que vamos a estudiar es probabilidad, que nos permitirá calcular la probabilidad acumulada de una variable aleatoria. Primero revisemos qué notación utilizamos en el cálculo de probabilidades. Veamos este primer elemento. Tenemos que la probabilidad de que la variable aleatoria x tome un valor específico, llamado aquí x sub a, se denota de esa forma, en el que el límite es x sub a. En este caso, como tenemos la igualdad, le llamamos límite inferior. Ahora, en este caso hemos dicho que la variable aleatoria tome un valor específico, igual a x sub a. Pero ¿qué sucede si queremos calcular la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor que x sub a? Nuevamente, x sub a sería el límite inferior, pero para efectos del cálculo en Excel tenemos que denotar a esta probabilidad de que x sea menor que x sub a como la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre su valor mínimo y el valor x sub a que le estamos pidiendo. Aquí ya tenemos dos límites. El límite inferior pasaría a ser el valor mínimo que toma la variable aleatoria y el límite superior pasaría a ser x sub a, que es el número que nosotros estamos especificando. Por lo tanto, ya ahí hay dos límites. La probabilidad de que x sea menor o igual que x sub a la deberíamos escribir como la probabilidad de que la variable aleatoria x se encuentre entre su valor mínimo y sea menor o igual que x sub a. Ahora aquí abajo tenemos ya otros ejemplos. La probabilidad de que x se encuentre entre dos valores x sub b y x sub a se expresa de esta forma, donde el límite inferior es x sub b y el límite superior es x sub a. Para los casos de menor o igual, simplemente colocamos el signo donde nosotros estemos buscándolo. Siendo el último caso la probabilidad de que la variable aleatoria x tome valores entre x sub b y x sub a, considerando x sub b y x sub a dentro del cálculo de la probabilidad, es decir, están incluidos estos números en el cálculo, porque tenemos menor o igual. Entonces, ¿para qué hemos hecho esta revisión de la notación?
porque en la sintaxis de la función probabilidad nos piden que escribamos como argumentos el rango de valores que puede tomar la variable aleatoria x, así como las respectivas probabilidades de que la variable aleatoria x tome cada uno de esos valores. Y adicionalmente nos pide el límite inferior para el caso de una igualdad y el límite superior en el caso que estemos trabajando con una desigualdad, como las que vemos aquí, ¿no? De menor o igual. Ahora que ya hemos revisado esta notación y cómo es que nos pide Excel en los argumentos cada uno de los términos, veamos la aplicación en la hoja de Excel. Tenemos aquí una tabla de probabilidad. Nuestra variable aleatoria es x. X puede tomar los valores 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y la probabilidad de que x tome el valor de 0 es de 5%. La probabilidad que x tome el valor de 1 es 12%. La probabilidad que x tome el valor de 2 es de 22%. La probabilidad que x tome el valor de 3 es de 8%. La probabilidad que x tome el valor de 4 es de 35% y la probabilidad que x tome el valor de 5 es de 18%. Esta es la tabla de probabilidad. Este es el rango de valores que puede tomar x y estos son las probabilidades asociadas a cada valor de la variable aleatoria. Si realizamos la suma de estas probabilidades, deberíamos obtener el 100% o la unidad. Lo hacemos con autosuma, se seleccionan las probabilidades, presionamos Enter y en efecto obtenemos el valor de 1. Bien, ahora tenemos aquí algunos cálculos que realizar y tenemos aquí el recordatorio que estábamos revisando en la presentación de cómo es que colocamos los límites inferior y superior. Entonces en el primer caso nos piden que calculemos la probabilidad de que la variable aleatoria x tome el valor de 2. Esto lo podemos hacer visualmente en la tabla. Sabemos que la probabilidad de que x tome el valor de 2 es 22%. Pero vamos a realizarlo con la función. Llamamos a la función probabilidad y escribimos los argumentos. Primero el rango de x, el rango de valores que puede tomar la variable aleatoria. En este caso es el vector que va desde 0 hasta 5, que son dichos valores. Luego el rango de probabilidad, que es el vector de probabilidades asociado a cada uno de los valores que puede tomar la variable aleatoria. Luego, como estamos en el caso de una igualdad, solamente se coloca un límite, que es el límite inferior. En este caso nos dicen que sea igual a 2, por lo tanto el límite inferior es 2. El límite superior se omite porque no tenemos una desigualdad. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y Excel nos dice que el resultado es 0.22. Si vemos en nuestra tabla, justamente la probabilidad de que x tome el valor de 2 es 22%. Veamos ahora el segundo ejemplo. Nos dice la probabilidad de que la variable aleatoria x esté entre 2 y 4, incluyendo a ambos valores. ¿Qué haremos en este caso? Pues nos situamos aquí, estamos en este último caso. La probabilidad de que la variable aleatoria x esté entre un límite inferior y un límite superior, con ambos límites incluidos. Entonces nuevamente llamamos a la función probabilidad. Los argumentos son el rango de valores de la variable aleatoria, el rango de probabilidades y luego los límites. Nos decía que esté entre 2 y 4, incluyendo al 2 y al 4. Entonces el límite inferior es 2 y el límite superior es 4. Porque está incluyendo ambos valores al ser menor o igual. Presionamos Enter y nos dice que el resultado es 0.65. Veámoslo en la tabla, que esté entre 2 y 4 con 2 y 4 incluidos. Eso quiere decir que debemos considerar estas tres probabilidades. Si vemos en la parte inferior, vemos que la sumatoria es 0.65, la sumatoria de estas tres probabilidades. Y 0.65 es justamente el valor obtenido con la función probabilidad. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Nos dice que la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor que 3. Entonces, para que sea menor que 3, sin menor o igual, quiere decir que no considera este número 3. Solo considera estos 3. La probabilidad que sea 0, sea 1 o sea 2. Vamos a utilizar la función probabilidad. El rango de los valores de la variable aleatoria, el rango de las probabilidades y el límite. Estamos en este primer caso, probabilidad de que x sea menor que un número, y aquí nos decía menor que 3. Entonces, tenemos que escribirlo de esta forma. El valor mínimo y luego el valor que nos piden. El valor mínimo en este caso es 0, y el otro valor nos decía que era 3, pero no es menor o igual, es decir, no incluye a 3. Entonces debemos elegir el inmediato anterior, que es 2. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Y obtenemos como resultado 0.39. A ver, repasemos qué hemos hecho. La probabilidad de que x sea menor que 3. Es decir, no considera 3, solo considera 0, 1 y 2. Por eso que en la fórmula el límite superior es 2. Y nos dice 0.39.
Si seleccionamos las probabilidades asociadas a esos tres valores y vemos en la parte inferior, la suma es 0.39, el mismo número obtenido con la función probabilidad. Ahora en el siguiente caso ya nos piden algo similar, pero con menor o igual, es decir, ahora sí se incluye 4. Vamos desde 0 hasta 4. Si fuese menor que 4, solo iríamos hasta 3, pero como es menor o igual, tenemos que ir hasta 4. Llamamos a la función probabilidad, rango de los valores de x, rango de las probabilidades. Límite inferior es 0 y el límite superior, como es menor o igual que 4, el límite será 4. Presionamos Enter y obtenemos 0.82. Si seleccionamos las probabilidades asociadas a los valores desde 0 hasta 4, vemos que la sumatoria es 0.82, el mismo número obtenido con la función probabilidad. Ahora bien, el último caso, la probabilidad de que x sea mayor que 2. No tenemos un caso en el que veamos mayor, pero por teorema o por propiedad de las probabilidades sabemos que la probabilidad de que x sea mayor que un número es 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que ese número, es decir, el evento complementario. Entonces, la probabilidad de que x sea mayor que 2 será igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 2. Entonces escribiremos la fórmula de esa forma, 1 menos, y luego llamamos a la función probabilidad. Escribimos el rango de los valores de la variable aleatoria, luego el rango de las probabilidades asociadas a dichos términos y luego los límites. El límite inferior es 0 y el límite superior, como nos decía, menor o igual que 2, incluye también al 2. Escribimos 2, cerramos paréntesis y presionamos Enter y nos devuelve 0.61. Ahora si vemos probabilidad de que x sea mayor que 2, es decir 3, 4 y 5, seleccionamos las tres probabilidades asociadas, nos dirigimos a la parte inferior y vemos que el resultado de la suma es 0.61. Y si vemos, nuestra fórmula que incluye la función probabilidad nos ha devuelto justamente ese resultado, 0.61. Entonces cuando trabajemos con tablas de probabilidad y querramos calcular de manera rápida probabilidades, lo que haríamos sería utilizar esta función para no tener que estar sumando individualmente. Aquí nuestra tabla es muy pequeña, pero imaginemos que tengamos una tabla muy grande con muchos eventos y muchas probabilidades. Sería más fácil realizarlo con esta función. Dicho esto, pasemos a estudiar ahora nuestra siguiente función. Las siguientes 5 funciones que vamos a estudiar se relacionan con la función de distribución de probabilidad de una variable aleatoria, la que es quizás la distribución de probabilidad más utilizada en la estadística inferencial es la distribución normal. En ese sentido, las 5 funciones que vamos a estudiar a continuación están relacionadas con la distribución de probabilidad normal. Pero antes de inmiscuirnos en estas 5 funciones, recordemos algunos conceptos de estadística inferencial relacionados a las distribuciones de probabilidad. Lo primero que tenemos que recordar es que es una función de densidad y que es una función de distribución de probabilidad. Para ello, apoyémonos en el gráfico que aparece en la parte derecha. Tenemos aquí que en el gráfico, en el eje horizontal, se está midiendo a la variable aleatoria, en tanto que en el eje vertical se está midiendo a una función. Esta función es la función de densidad. ¿Pero qué es la función de densidad? Pues recordemos que cuando iniciamos esta sesión, en los gráficos estadísticos vimos lo que era un histograma. Pues bien, cuando tenemos una variable aleatoria, no una variable puntual, como en el caso de las descriptivas. Cuando teníamos una variable descriptiva, simplemente calculábamos los intervalos de frecuencia y luego graficábamos la cantidad de elementos repetidos en cada uno de los intervalos y obteníamos el histograma. Pero ¿qué sucede si nuestra variable ya no es una variable determinística, con valores fijos, sino ahora pasa a ser una variable aleatoria? Bueno, para una variable aleatoria también podemos calcular el histograma, pero este histograma puede ser aproximado por medio de una función matemática. A esa función matemática que mejor aproxima el valor real del histograma de la variable aleatoria se le conoce como función de densidad. Entonces, en el eje vertical de este gráfico estamos midiendo justamente los valores de la función de densidad para cada uno de los valores puntuales de la variable aleatoria. Esta curva de color rojo es la función de densidad, la función que aproxima de la mejor forma al histograma de la variable aleatoria. Ese es el primer concepto que teníamos que recordar, el de función de densidad. Ahora, ¿a qué se le llama función de probabilidad o función de distribución de probabilidad? Pues bien, una particularidad que tienen las funciones de densidad es que el área bajo la curva de la función de densidad es justamente la probabilidad que la variable aleatoria tome
ciertos valores en un rango. Por ejemplo, si vemos aquí en la ecuación podemos ver que nos dice que la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual que un valor puntual x sub 0 es igual a la integral desde menos infinito hasta ese valor puntual x sub 0 de la función de densidad f de x. Entonces, la función de distribución o de probabilidad es justamente el área bajo la curva de densidad. Veamos nuevamente nuestro gráfico. Tenemos aquí un intervalo, el intervalo a, b. Si vemos, la función de densidad tiene una forma y esta forma es la función de densidad normal. Pero la función de distribución o función de probabilidad es la integral de esa misma función, pero en un intervalo AB. Como sabemos, la integral de una función es el área bajo la curva. Por lo tanto, en nuestro gráfico, el área sombreada en celeste es justamente la probabilidad, que en términos matemáticos se expresa como la función f mayúscula de x, que es justamente la función de probabilidad o función de distribución. Entonces, para concluir, la función de densidad es la curva que mejor representa al histograma de la variable aleatoria, en tanto que la función de distribución o función de probabilidad es el área bajo la curva de la función de densidad y que nos permite calcular la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor que un valor puntual que nosotros establezcamos. Dicho esto, veamos la función en Excel. Esta nos dice que los argumentos que tenemos que incluir son el valor puntual para el cual vamos a calcular la distribución, la media, la desviación estándar y un argumento que se llama acumulado. Aquí tenemos que hacer énfasis, porque la función dist.norm.n nos permite obtener dos resultados distintos. Cuando nosotros escribimos verdadero en el argumento acumulado, lo que estamos calculando es la probabilidad o área bajo la curva, en tanto que mientras escribimos falso, lo que estamos calculando es el valor puntual de la función de densidad. Entonces, para el argumento acumulado, cuando escribimos verdadero, estamos calculando probabilidad, es decir, trabajamos con la función de distribución. En cambio, cuando escribimos falso, estamos trabajando con la función de densidad y obtenemos un valor puntual. Por ejemplo, aquí vemos que cuando la variable aleatoria x toma el valor de mu, la función de densidad alcanza su valor máximo. Entonces, para este valor mu, la función de densidad tomaría un valor aproximadamente por aquí, donde estamos moviendo el puntero del mouse. En Excel podríamos con esta función calcular cuánto es ese valor, f de x, pero x ahora tomaría el valor de mu, entonces f de mu. Y así podríamos calcular el valor de f para cada uno de los valores, es decir, cuál es el valor de la función de densidad para cierto valor de la variable aleatoria. En tanto que cuando escribimos verdadero, estamos calculando un área que va desde la forma en cómo se especifica la función es desde menos infinito para una función de densidad en general. Pero para este caso vemos en nuestro gráfico que va desde 0, entonces sería la integral desde 0 hasta un x sub 0. Por ejemplo, si este x sub 0 fuese el valor de mu, lo que estaríamos calculando es el área desde donde empieza la función de densidad hasta dicho mu, lo que sería la mitad del área bajo la curva de densidad. Tendríamos desde aquí todo hasta mu, toda ese área que va desde 0 hasta mu. Cuando trabajemos con las funciones de distribución normal, mayormente lo que queremos calcular son probabilidades y prácticamente no utilizamos el valor puntual de la función de densidad. Entonces mayormente vamos a trabajar escribiendo en el argumento acumulado la palabra verdadero para poder calcular probabilidades. Ahora que ya hemos hecho este pequeño repaso de la distribución normal, pasemos a revisar algunos ejemplos en la hoja de Excel. Tenemos aquí algunos ejemplos que vamos a resolver. Sabemos que una variable aleatoria x que se distribuye como una normal presenta una media de 125 y una desviación estándar de 25. Nos dicen que el valor puntual es 140, el valor puntual x sub 0. Entonces nos estarían pidiendo cuál es la probabilidad que la variable aleatoria x sea menor o igual que 140. Es decir, la probabilidad de que x sea menor o igual que x sub 0. A ver, si ubicamos, aquí tenemos nuestro gráfico, si ubicamos el número 140, este estaría muy cercano a 150. Entonces lo que estaríamos queriendo calcular aquí es el área bajo la curva desde donde inicia la función de densidad hasta 140. Vamos a dibujarlo más o menos para poder saber qué área estaríamos calculando. Esta área sería desde donde inicia la función de distribución
la función de densidad hasta aproximadamente 140. Más o menos estaríamos calculando un área como esta. El área bajo la curva de densidad desde donde inicia la función de densidad, en este caso desde 0 hasta 140. Ese área estaríamos calculando aproximadamente. Entonces vamos a realizarlo. Llamamos a la función de la distribución normal, la cual es distribución normal, punto n. Una vez que ya le hemos llamado, escribimos los argumentos. El primero de ellos es el valor puntual x sub 0, en este caso 140. Luego la media, que es 125, la desviación estándar, que es 25, y luego el argumento acumulado, que es falso cuando queremos calcular el valor puntual de la función de densidad y que es verdadero cuando queremos calcular la probabilidad o área bajo la curva. En este caso, como vamos a calcular la probabilidad o área bajo la curva, elegimos verdadero. Cerramos paréntesis y presionamos Enter y obtenemos como resultado 0.7257, es decir, el área bajo la curva desde 0 hasta 140 equivale al 72.57% del total del área bajo la curva. Porque una propiedad de la función de densidad es que la totalidad del área bajo esta función de densidad es la unidad o el 100%. Entonces, desde 0 hasta 140 tendríamos que el área bajo la curva es el 72%. Veamos el siguiente ejemplo ahora. Nos dicen cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual que 95. Nuevamente nuestro valor puntual es 95 ahora. Pues bien, ¿qué estaríamos calculando ahora? Vamos a graficar nuevamente el área bajo la curva. 95 estaría muy próximo a 100, entonces el área sería más o menos hasta un poquito antes de 100. Tendríamos prácticamente un área como la que acabamos de dibujar. Si recordamos, hasta 140 el área bajo la curva era mucho mayor, entonces ahora el resultado tiene que ser bastante menor porque el área bajo la curva es mucho más pequeño. Entonces veamos. Llamamos a la función de la distribución normal y escribimos los argumentos. El valor puntual es 95, la media 125, la desviación estándar 25 y en el argumento acumulado nuevamente verdadero porque estamos calculando la probabilidad. Presionamos Enter y obtenemos 11.51%. Es decir, esa pequeña área es el 11.51% del área total bajo la función de densidad. Como podemos ver, es mucho menor que en el caso anterior porque 140 está ubicado mucho más a la derecha y por lo tanto abarca una porción mayor del área bajo la curva. Tenemos ahora otro ejemplo y ahora ya no tenemos solamente un límite en la probabilidad, sino tenemos dos. Nos están diciendo que calculemos la probabilidad de que la variable aleatoria x se encuentre entre 100 y 150. Pero como hemos dicho, la función en Excel para la distribución normal solamente nos permite calcular la probabilidad de que x sea menor que un x sub 0. Entonces, para calcular este área que tiene dos límites, vamos a tener que hacer dos cálculos. Primero, calcular la probabilidad de que x sea menor que 150, y a ello tendríamos que quitarle la probabilidad que x sea menor que 100, de tal forma que si restamos el total del área bajo la curva desde 0 hasta 150, y a eso le restamos el área bajo la curva desde 0 hasta 100, nos quedaría solamente el área entre 100 y 150. Vamos a graficarlo. Tendríamos primero el área bajo la curva desde 0 hasta 150. Un área grande. Ahora, si a este área le quitamos el área bajo la curva desde 0 hasta 100, nos estaríamos quedando solamente con el área, o sea, si al azul le quitamos lo rojo, nos estaríamos quedando solamente con esta pequeña porción que va desde 100 hasta 150. Entonces al final nos estaríamos quedando con el siguiente elemento, el área bajo la curva entre 100 y 150. Justamente lo que nos están pidiendo, la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre 100 y 150. Entonces, como vemos, es correcto. Tendríamos que calcular primero la probabilidad que x sea menor o igual que 150. A eso restarle la probabilidad que x sea menor que 100 y así obtendríamos lo que nos piden. Entonces llamamos a la función de la distribución normal.
y escribimos los argumentos. Primero, el valor puntual, en este caso 150, la media 125, la desviación estándar 25 y verdadero para calcular la probabilidad. Para el siguiente caso, algo similar, llamamos a la función de la distribución normal. Ahora el valor puntual ya no es 150, sino ahora es 100. La media 125, desviación estándar 25 y en acumulado verdadero. Y obtenemos 15.87%. Ahora restamos ambos valores, con lo cual tendríamos ya el área bajo la curva entre 100 y 150, el cual es 68.27%. De esta forma entonces trabajamos con la función de distribución normal en Excel para calcular las probabilidades de las variables aleatorias que se distribuyen como una normal. Veamos ahora el uso de la siguiente función. La siguiente función a estudiar es in.norm, que nos permite calcular el valor puntual x sub 0 asociado a una cierta probabilidad, es decir, a una cierta área sombreada. En el caso anterior lo que teníamos era que a partir de x sub 0 nosotros calculábamos la probabilidad o área bajo la curva. Eso es con la función de distribución normal. Pero ahora con esta función, que es la inversa de la distribución normal, hacemos lo contrario. Ya no calculamos el área a partir de un punto, sino que ahora a partir del área calculamos dicho punto. Justamente lo contrario. Tenemos nuevamente aquí la ecuación de la probabilidad o función de distribución de una variable aleatoria normal y los argumentos que nos pide Excel en su función. Pues esta función in.norm nos pide como argumentos la probabilidad o área bajo la curva, la media y la desviación estándar de la variable aleatoria, y a partir de estos tres argumentos nos permite calcular el valor puntual asociado a dicha área o dicha probabilidad. Dicho esto, pasemos a la hoja de Excel a ver las aplicaciones. Vamos a continuar trabajando con los valores que utilizamos para la función de distribución normal, pero ahora aplicados a la inversa de la normal. Nos dicen que la probabilidad bajo la curva es 72.57%. que la media de esta variable aleatoria es 125 y que la desviación estándar es 25. Entonces nos piden cuál es el valor x sub 0 asociado a este 72.57, porque la probabilidad de que x sea menor que x sub 0 es este 72.57. Entonces queremos calcular cuál es ese número x sub 0 ubicado en el eje de la variable aleatoria. Pues lo que hacemos es llamar a la inversa de la normal. Y escribimos los argumentos, la probabilidad 72.57%, la media y la desviación estándar. Cerramos paréntesis y presionamos Enter y obtenemos como resultado 140. Pues bien, si vemos en el ejercicio que realizamos anteriormente, con la misma media y la misma desviación estándar, cuando el valor puntual era 140 nos devolvía 72.57%. Y ahora hemos comprobado ese cálculo. Tenemos que el área es justamente 72.57 y con dicha media y dicha desviación inversa de la normal nos devuelve el valor puntual 140, el mismo que vimos en la parte de arriba. Veamos ahora lo mismo para el otro ejercicio. Llamamos a la función inversa de la normal y la probabilidad ahora es 11.57%, la media 125 y la desviación estándar 25. Como estos valores son los mismos del ejemplo anterior, deberíamos obtener 95 como valor puntual. Aquí estamos buscando este x sub 0, que debería ser 95 porque ese fue el resultado, 11.51%, que es el mismo que tenemos ahora en este otro ejemplo. Bueno, presionemos Enter y en efecto obtenemos que x sub 0 es 95. Entonces aquí en nuestro gráfico, ahora a partir de áreas como esta área celeste sombreada, estamos calculando el x sub 0 asociado a dicha área o probabilidad. Entonces con distribución normal calculamos las áreas o probabilidades y con la inversa de la normal calculamos los valores puntuales asociados a dichas áreas. Veamos ahora nuestra siguiente función. La siguiente función que vamos a estudiar es normalización, que nos permitirá normalizar una variable aleatoria normal. ¿Y a qué le llamamos normalizar? Pues bien, tenemos que recordar primero que existe la función de distribución normal, pero que también existe la función de distribución normal estándar. Transformar una variable normal en una variable normal estándar es a lo que le llamamos normalizar.
Entonces ya sabemos ahora qué es normalizar, pues ahora veamos qué significa en términos matemáticos. Para ello vamos a apoyarnos en este pequeño gráfico que aparece en la parte derecha, el cual está tomado del libro de Probabilidades, Inferencia Estadística de Rufino Moya y Gregorio Saravia. Como podemos ver aquí, en el eje superior se nos presenta una variable x, la cual es una variable aleatoria que se distribuye con una función de densidad normal. En ella podemos ver también que aparece abajo otro gráfico, el cual ya nos muestra algo distinto, porque aquí nos dice escala z. Esto quiere decir que esta variable ya es la normal estándar, ya no es la variable aleatoria normal, sino ahora es la variable aleatoria normal estándar. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Pues para llegar a este segundo gráfico lo que se ha hecho es normalizar este primer gráfico. Entonces podemos ver que la normalización de una variable aleatoria normal a una variable aleatoria normal estándar es simplemente trasladar el gráfico desde su posición original hacia el centro del plano cartesiano. Por eso que vemos que en el gráfico normal de la escala z o de la escala x o escala normal, la media, al ser normalizada, pasa a ser ahora 0 en la escala normal estándar o escala z. Es decir, la media, que tomaba un valor cualquiera, mu, ahora toma un valor de 0. Por lo tanto, mu más sigma, que es la media más la desviación estándar, ahora pasa a tomar el valor de 1. Porque mu es igual a 0, por lo tanto la desviación estándar pasa a ser 1. Entonces, mu menos sigma es 0 menos 1, por lo tanto menos 1. Entonces, esta propiedad de la normalización lo que hace es trasladar la curva de densidad y al trasladarla la llama normal estándar. Y con ello podemos ver ya que los números son siempre conocidos, 0, menos 1, menos 2, menos 3, en vez de ser números dependientes de los parámetros estadísticos de la variable aleatoria. Por ejemplo, el valor máximo de la función de densidad de la variable aleatoria normal es 0.4 entre sigma. Entonces todavía depende este número de sigma, que es un estadístico de x. Pero cuando esto se traslada y se pasa al eje normal estándar, el valor máximo simplemente es una constante, 0.4, porque sigma al ser normalizado pasa a ser 1. Entonces aquí la propiedad de la normalización es que al trabajar con la normal estándar tenemos valores fijos, ya no dependemos de los estadísticos de la variable aleatoria x. Entonces geométricamente esta es la normalización. Ahora, en términos del cálculo, para estandarizar o normalizar una variable aleatoria x, lo que hacemos es simplemente al valor puntual le restamos la media de la variable aleatoria y a esa resta la tenemos que dividir entre la desviación estándar. Haciendo esta operación obtenemos ya el valor z sub 0 de la normal estándar. En Excel, por lo tanto, la función normalización nos pide como argumentos el valor puntual x y la media y desviación estándar de la variable aleatoria original. Con esto ya podemos transformar este x sub 0 en un z sub 0. Veamos la aplicación en la hoja de Excel. Tenemos aquí dos ejemplos. Veamos el primero. X sub 0 nos dice que es 140 y queremos modificar esto, queremos normalizarlo a su valor z. Lo que hacemos por lo tanto es llamar a la función normalización y escribimos los argumentos. Primero el valor puntual de x, que en este caso es 140, luego la media y luego la desviación estándar de la variable aleatoria original. Y obtenemos así 0.6, es decir, este 140 en el eje original o escala normal pasa de ser 140 a ser 0.6 en la escala normal estándar. Veamos ahora el caso para el número 95. Vamos a normalizarlo, llamamos a la función normalización y escribimos los argumentos. El valor puntual, luego la media y luego la desviación estándar. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Y obtenemos ahora un número negativo, menos 1.2. Entonces, este 95 en la escala normal equivale a un menos 1.2 en la escala normal estándar. Y si recordamos el gráfico que veíamos en la presentación, simplemente lo que se hace es la función de densidad trasladarla hacia el centro del plano cartesiano. Es por ello que ahora incluso aparecen valores negativos, cuando antes eran positivos, porque antes estábamos solamente situados en el primer cuadrante, en el cuadrante donde tenemos simplemente valores positivos, pero al trasladarnos al centro del plano cartesiano ya abarcamos también valores negativos. Entonces, de forma resumida, simplemente normalizar implica realizar esta operación, trasladar la función de densidad hacia el centro del eje cartesiano y a esa nueva ubicación geométrica de nuestra función de densidad la llamamos normal estándar.
Vamos a comprobar los cálculos. Tenemos aquí la forma en cómo se normaliza o estandariza y vamos a realizarlo. Al valor puntual le restamos su media y a esa resta la dividimos entre la desviación estándar. Y así obtenemos la transformación a una normal estándar. 0.6 con el cálculo manual, igual que el mismo que realizamos con la función. Entonces, para el otro caso, vamos a mover los argumentos para que coincida con el cálculo. Y en efecto es menos 1.2, el mismo calculado con la función normalización. Veamos ahora nuestra siguiente función. La siguiente función a estudiar es la distribución normal estándar. Ya al ver la normalización hemos hecho el repaso de qué es la distribución normal estándar. Pues simplemente es trasladar del eje original de la variable aleatoria normal, trasladarlo al centro del plano cartesiano y con ello obteníamos la distribución normal estándar. Si vemos aquí en nuestro gráfico, ahora el centro de la función de densidad, que es la media, pasa a ser 0, en tanto que las desviaciones estándar son 1, por eso que es 1 a la derecha y menos 1 a la izquierda. Luego el cálculo es lo mismo, esta es la función de densidad y la función de distribución o función de probabilidad es el área bajo la curva de la función de densidad, que podemos verla aquí representada como el área sombreada en celeste. Entonces la forma de trabajar es la misma. Y los argumentos que pide ahora la función de distribución normal estándar son simplemente el valor puntual z, así como el argumento acumulado, que escribimos verdadero cuando queremos calcular la probabilidad o área bajo la curva, y que escribimos como falso cuando queremos hallar el valor puntual asociado a la función de densidad. Pero como ya hemos dicho, normalmente vamos a trabajar con probabilidades, entonces escribiremos verdadero para obtener dichas probabilidades. Dicho esto, pasemos a la hoja de Excel a revisar los ejercicios. En este primer ejercicio nos dicen cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria normal estándar z sea menor o igual que 0.6. Como recordaremos, en nuestro eje horizontal de la variable aleatoria z tenemos como el centro el valor 0. Entonces aquí nos dicen que sea menor o igual que 0.6. Estaremos ubicados por lo tanto aquí. Si graficamos qué área más o menos estaríamos calculando, sería algo como esto. Hasta 0.6. Más o menos un área equivalente a esto. Eso tendríamos que calcular. Entonces llamamos a la función de la distribución normal estándar y escribimos los argumentos. El valor puntual z, en este caso 0.6, y luego en acumulado verdadero para que nos devuelva la probabilidad. Como podemos ver, la distribución normal estándar simplifica el cálculo respecto a la distribución normal, debido a que, incluso podemos ver aquí, ya no nos piden los tres argumentos, que eran el valor puntual, la media y la desviación estándar, sino aquí simplemente nos piden el valor puntual. Presionamos Enter y obtenemos 0.7257. Ahora vamos a hacer lo mismo para el segundo ejemplo, que la variable aleatoria z sea menor o igual que menos 1.2. Vamos a borrar. Ahora menos 1.2 debe estar ubicado más o menos por aquí. Entonces vamos a calcular un área más pequeña. Llamamos a la función de la distribución normal estándar. Los argumentos son el valor puntual z y verdadero para que nos devuelva la probabilidad. Y obtenemos como resultado 11.51. Entonces, si recordamos nuestros ejercicios iniciales, estos números se nos deben ser muy familiares. 72.57. Cuando hicimos el ejercicio con la normal, habíamos visto que justamente la probabilidad de que x sea menor o igual que 140 era 72.57. Si vemos aquí con la normal estándar, es el mismo número, 72.57. Y para el caso de 95, habíamos hallado que la probabilidad de que x sea menor o igual que 95 era 11.51. Y aquí, que la variable aleatoria z sea menor o igual que menos 1.2 es 11.51%. Entonces esos dos números son los mismos que los que están arriba. Entonces vemos ahí la equivalencia. Estos dos x sub 0 son equivalentes con los z sub 0 que tenemos aquí abajo. Es decir, z sub 0 igual a 0.6 es lo mismo que x sub 0 igual a 140. Y cuando revisamos la función normalización ya habíamos visto eso. X sub 0 140 equivalía estandarizado a 0.6. Es por ello que cuando calculamos el área bajo la curva, ya no de la normal, sino de la normal estándar, con este valor estandarizado, obtenemos el mismo área, porque ambos gráficos son equivalentes. Aquí tenemos los dos, este para la normal y este para la normal estándar. Aquí podemos ver que el valor de la media en la normal estándar es 0,
pero en la normal era 125. Entonces vemos la equivalencia. 0 en normal estándar equivale a 125 en normal. En tanto que mu más sigma, sabemos que mu es 125, sigma es 25. Entonces este 150 equivale a 1 en la normal estándar, porque mu es 0 en la normal estándar y sigma es 1. Entonces vemos por ahí también la equivalencia. Ambas curvas son la misma, simplemente en ejes horizontales distintos. Pero como son la misma función de densidad, las áreas bajo la curva van a ser la misma. El área bajo la curva para la normal, este área celeste sombreada para z sub 0 es el mismo que para x sub 0. Y ello lo notamos aquí. Cuando utilizamos la normal y x sub 0 obtenemos 72.57, pero cuando utilizamos la normal estándar y z sub 0 obtenemos el mismo número. Vemos por lo tanto la equivalencia entre ambas funciones de distribución, la normal y la normal estándar. Dicho esto, veamos ahora la siguiente función. La siguiente función es la inversa de la normal estándar. Al igual que con la inversa de la normal, esta función inversa de la normal estándar nos permitirá calcular a partir del área bajo la curva de la función de densidad normal estándar, calcular el valor asociado z sub 0 que produjo dicha probabilidad. Es por ello que el argumento que requiere esta función es únicamente la probabilidad. Y ya no nos pide la media y la desviación estándar, porque esta función ya está normalizada. Por ello, únicamente el argumento es la probabilidad o área bajo la curva. Veamos el ejercicio en la hoja de Excel. Vamos a realizar el ejercicio contrario del que acabamos de terminar hace unos momentos. Tenemos que el área bajo la curva nos dicen que es 72.57%. Queremos saber cuál es el valor puntual z sub 0 asociado a esta probabilidad o a este área bajo la curva. Entonces lo que hacemos es llamar a la inversa de la normal estándar. La probabilidad la tenemos aquí, 72.57%, y obtenemos como resultado 0.6. Esto es equivalente a lo calculado arriba, pero arriba teníamos con la distribución normal estándar, teníamos que a partir de z sub 0 calculamos la probabilidad, pero aquí a partir de esta probabilidad estamos calculando z sub 0. Vamos a realizarlo para el otro ejemplo. Nuevamente llamamos a la función inversa de la normal estándar. La probabilidad es 11.51% y obtenemos menos 1.2, el mismo valor del caso anterior. De esta forma utilizamos la distribución normal estándar y la inversa de la distribución normal estándar. La primera para calcular el área o probabilidad y la segunda para calcular el valor puntual asociado a un área o probabilidad específico. Veamos la última función relacionada a la distribución normal. La última función relacionada a la distribución normal que vamos a revisar es intervalo.confianza.norm, que nos permitirá calcular el intervalo de confianza para la media de una población con distribución normal. Ahora vamos a recordar aquí un poco sobre este tópico, que es de los intervalos de confianza. Nosotros cuando tenemos una variable aleatoria y queremos hacer cierta inferencia sobre dicha variable, podemos decir que alguno de sus estadísticos se va a encontrar entre un límite inferior y un límite superior. Podemos trabajar con el promedio, con la desviación estándar y con diversos otros estadísticos. Aquí nos vamos a centrar en la media. Si queremos hacer inferencias sobre la media y queremos decir que la media de una variable aleatoria se encuentra entre un rango, ¿cuál sería ese rango? Pues ese rango es el intervalo de confianza que se construye a partir de los datos de la variable aleatoria normal. Es por ello que vemos aquí la fórmula. El intervalo de confianza para la media poblacional es la media muestral más menos un término. Este término es z sub 1 menos alfa medios multiplicado por la división de sigma entre la raíz de n. Ahora, z de 1 menos alfa medios es simplemente un valor z ubicado en el eje horizontal de la variable aleatoria normal estándar. ¿Qué es alfa? Pues alfa es el nivel de significancia con el que vamos a trabajar nuestra inferencia estadística. Para un mayor detalle de qué es el nivel de significancia podríamos revisar bibliografía, pero aquí simplemente tenemos que recordar que para construir este intervalo de confianza necesitamos ese parámetro alfa, que es el nivel de significancia, que normalmente lo asumimos como 5%. Una significancia del 5% equivale a un nivel de confianza de 95%, es decir, el complemento. Significancia de 1% equivaldría a confianza de 99%, su complemento. Entonces, con esta función intervalo de confianza de la normal, lo que hallamos es este número, z de 1 menos alfa medios multiplicado por sigma entre la raíz de n.
y con este número fácilmente podemos construir el intervalo de confianza para la media de una variable aleatoria. Ahora, esta función intervalo.confianza.norm requiere como argumentos el nivel de significancia alfa, que como hemos dicho normalmente es de 5%, la desviación estándar de la variable aleatoria, así como el tamaño de la muestra. Dicho esto, pasemos a la hoja de Excel a revisar el ejercicio. Tenemos aquí un ejemplo. Nos dicen que, como ya hemos dicho, el nivel de significancia es del 5%, que la media de la variable aleatoria de distribución normal es 125 y su desviación estándar es 25, con un tamaño de muestra de 250 datos. Entonces queremos calcular el intervalo de confianza, pero lo que vamos a hacer con la función intervalo de confianza es calcular este término, z por sigma entre la raíz de n. Entonces vamos a ello, llamamos a la función intervalo de confianza de la normal. Alfa es 0.05%, la desviación estándar es 25 y el tamaño de la muestra es 250. Cerramos paréntesis, notemos que estamos utilizando todos estos datos pero no la media. Presionamos Enter y obtenemos el número 3.10. Ahora, para construir el intervalo, como hemos visto acá, al tener este número lo que hacemos es, para el límite inferior a la media le restamos dicho número y para el límite superior a la media le sumamos este número. Entonces lo que haríamos sería, y ahora utilizamos ya la media que no lo habíamos utilizado para la función. Para el intervalo inferior, la media menos dicho número. Y para el intervalo superior, la media más este número hallado con la función intervalo de confianza normal. Y de esta forma obtenemos el intervalo. Es decir, diríamos que la media de la variable aleatoria normal se encuentra entre 121.9 y 128.1. Y si vemos, 125 cae dentro de este intervalo y ya podemos realizar inferencia a partir de este intervalo. Ahora que ya sabemos cómo utilizar esta función, veamos el cálculo manual. ¿Cómo hallaríamos z de 1 menos alfa medios? Pues ello lo calcularíamos con la función inversa de la normal estándar, porque este alfa o este nivel de significancia es un área bajo la curva, es el 5% del total del área bajo la curva de la distribución normal estándar. Entonces lo que hacemos aquí es llamar a la función inversa de la normal estándar y le decimos que la probabilidad es 1 menos alfa medios, 1 menos alfa medios y cerramos paréntesis. Aquí lo que estamos calculando es el valor puntual z asociado a ese 1 menos alfa medios y obtenemos como resultado 1.96. Luego tendríamos que calcular sigma sobre raíz de n, pues simplemente dividimos la desviación estándar entre la raíz del número de datos, apoyándonos en la función raíz que revisamos en la sesión número 2. Y obtenemos 1.58. Luego multiplicamos ambos números con la función producto y obtenemos el resultado, que en este caso nos muestra el mismo número obtenido con la función intervalo de confianza de la normal, que es 3.10. Entonces de esta forma construimos intervalos de confianza en Excel. Con esto culminamos con las funciones relacionadas a la distribución normal y ahora vamos a empezar con el análisis de las funciones que tienen que ver con la regresión lineal. Las últimas funciones estadísticas inferenciales que vamos a revisar se relacionan con el modelo de regresión lineal. Primero recordemos que es un modelo de regresión. Tenemos aquí una pequeña ecuación en la que se nos muestra que una variable y, que va a ser la variable explicada, es justamente explicada por otra variable, la cual es la variable x. Dicho de otra forma, a partir de la variable x nosotros explicamos a la variable y generamos un modelo lineal. Ahora, este modelo es una simplificación de la realidad, debido a que la variable y no necesariamente tiene que ser explicada únicamente por una variable, sino puede ser explicada también por muchas otras variables. Por ejemplo, podemos explicar la temperatura en función de la altitud, de la longitud y de la latitud. Sin embargo, para simplificar el modelo podríamos explicar la temperatura únicamente en función de la latitud, por ejemplo. Entonces, como estamos excluyendo algunas otras variables que también pueden explicar a nuestra variable temperatura, esas variables excluidas estarían incluidas dentro de este término, el cual es el error del modelo. Bien, ahora, este modelo de regresión puede ser univariado o puede ser multivariado. En el caso del modelo univariado, hacemos referencia a que la variable explicada es justamente explicada únicamente por una variable explicativa. Este es el modelo de regresión lineal univariado.
Entonces, si nosotros planteamos la relación lineal es porque presumimos que existe una relación lineal. ¿Y cómo podríamos corroborar esa sospecha? Para ello tendríamos que realizar un gráfico de dispersión como el que revisamos en la primera etapa de esta sesión número 3. Haciendo el gráfico de dispersión, si observamos que hay cierto grado de relación lineal, positivo o negativo, podemos optar por utilizar un modelo de regresión lineal. Si vemos que la relación entre las variables no es tan lineal y que más bien es quizás cuadrática o quizás es un polinomio o no hay una relación simplemente, no podríamos optar por un modelo de regresión lineal, porque justamente lo que este modelo hace es explicar una variable en función a otra, pero asumiendo que la relación es lineal. Entonces tenemos que siempre utilizar el gráfico de dispersión para más o menos tener una sospecha y poder utilizar un modelo de regresión adecuadamente, lineal en este caso. Ahora, continuando con la explicación del modelo de regresión lineal. Si nosotros conocemos y y conocemos x, pero no conocemos beta 1 y beta 2, lo que hacemos es utilizar métodos estadísticos para poder estimar estos parámetros. Ese método estadístico es conocido como mínimos cuadrados ordinarios, que lo que hace es minimizar la sumatoria de los errores al cuadrado, de tal forma que el error sea el mínimo posible. Utilizando ese método mínimos cuadrados ordinarios logramos estimar los parámetros beta 1 y beta 2, con los cuales pasamos a un siguiente modelo, que es la ecuación que aparece a la izquierda. Aquí tenemos ya que cada uno de los valores de la variable explicada y son estimados, porque estos dos beta no son necesariamente los betas poblacionales, debido a que estamos trabajando con una muestra. Entonces, basados en la muestra que vamos a tomar de nuestros datos, obtenemos beta 1 y beta 2 muestrales, con lo cual al multiplicar beta 2 por x sub i y agregarle la constante beta 1 estimado, obtenemos y sub i estimados. Ahora, si queremos comparar el y sub i verdadero con el y sub i estimado, obtenemos un error estimado, distinto a este error original. Ahora que ya hemos recordado básicamente qué es la regresión lineal simple o regresión lineal univariada, podemos notar que para calcular los parámetros beta 1 y beta 2 tenemos muchas opciones en Excel. Podríamos hacerlo, por ejemplo, utilizando matrices o utilizando funciones. Veamos las tres ecuaciones que aparecen en la parte superior, las cuales están escritas de tal forma que podamos utilizar el cálculo matricial. Tenemos una muestra, habíamos dicho. Esta muestra es de n datos, entonces si expresamos nuestra ecuación del modelo de regresión lineal en términos matriciales, lo que tendríamos es que cada uno de los y sub i serían y sub 1, y sub 2, así hasta y sub n, con lo cual formamos este primer vector, el vector de la variable explicada. Luego, para el vector x también tendríamos x1, x2, así hasta x sub n. Entonces, para darle la forma a la ecuación, como al costado de b sub 1 no hay ningún x, tendríamos una primera columna de unos. Luego, para la variable explicativa x tenemos también los n datos de la muestra, entonces tendríamos x1, x2, así hasta x sub n. Entonces tenemos la segunda matriz, la cual es la matriz x, compuesta de una primera columna de unos y una segunda columna de cada una de las observaciones de la variable explicativa x. Entonces, mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios llegamos a obtener el estimador de los beta, el cual será un vector en el cual aparece beta 1 y beta 2 y que se calcula como la inversa de x transpuesta x multiplicado por x transpuesta y. De esta forma obtendríamos los dos estimadores. Esto es utilizando el cálculo matricial. Ahora, en Excel podemos obtener también beta 1 y beta 2. Para el caso de beta 2 utilizamos esta función, la función pendiente, que requerirá como argumentos el vector de la variable explicada, es decir, el vector de y también requerirá como segundo argumento el vector de la variable explicativa x, x1, x2 hasta x sub n. Con estos dos argumentos se obtiene beta 2 y aquí podemos ver la forma en cómo calcula Excel y cómo se calcula el beta 2 estimado. Entonces, lo que hacemos con la función pendiente es calcular este beta 2 estimado, con el cual podemos explicar a partir de x sub i el valor de y sub i, y este valor de y sub i será estimado. Pasemos a la hoja de Excel a ver la aplicación. En la sección correspondiente a las funciones estadísticas descriptivas habíamos revisado el cálculo de las covarianzas y de las correlaciones, y para ello nos apoyamos en una base de datos que se componía por las cotizaciones del tipo de cambio dólar por peso chileno, así como de la cotización del commodity cobre. Vamos a volvernos a apoyar en esos datos relacionados a la ingeniería económica, para ahora estimar un modelo de regresión lineal simple o univariado. Entonces, tenemos aquí las ecuaciones. El modelo va a ser el tipo de cambio dólar por peso chileno igual a un beta 1
un intercepto, más un beta 2, una pendiente, multiplicado por la cotización del cobre, más un término de error que puede incluir otras variables que también expliquen al tipo de cambio de dólar por peso chileno, pero que no se incluyen en nuestro modelo, al considerar que el cobre es una variable que explica muy bien a el dólar peso chileno. Entonces, a partir de nuestra muestra, la que tenemos aquí, de 226 datos para cada una de las cotizaciones de las variables, vamos a estimar un modelo, que es la segunda ecuación que estamos resaltando ahora. Entonces lo que necesitamos es calcular los beta 1 y beta 2 estimados. En este caso vamos a calcular beta 2, que es la pendiente del modelo de regresión. Ello lo hacemos con la función pendiente. Los argumentos son los dos vectores, el vector de la variable explicada y el vector de la variable explicativa. Entonces el primer vector será la cotización del dólar por peso chileno, en tanto que el segundo vector será la cotización del cobre. Una vez que hemos seleccionado los argumentos, cerramos paréntesis y presionamos Enter, obteniendo como resultado menos 0.6748. Ahora, tenemos también aquí la forma en cómo se calcula esto matricialmente, y como en la sesión 2 revisamos el cálculo con matrices, vamos a realizar la comprobación de este beta 2 estimado mediante matrices. Necesitamos primero el vector de los valores de Y, en este caso el vector de las cotizaciones del dólar peso chileno. Este ya lo tenemos aquí, los valores o cotizaciones del dólar peso chileno. También necesitamos el vector en la matriz X, compuesta por una columna de unos y una columna de los valores que toma, en este caso, el cobre. Entonces, para construirla tendríamos que escribir una columna de unos. Nuestra columna tiene que tener tantas filas como la muestra tiene datos, es decir, n. Luego la segunda columna está compuesta por los elementos de la cotización del cobre. Y una vez que ya tenemos construida nuestra matriz X, lo que tenemos que hacer ahora es transponerla para tener X transpuesta. Vamos a seleccionar los datos de X y a copiar. Vamos a optar por la forma de transponer con el pegado especial. También podríamos hacerlo con la función transponer, pero tenemos dos caminos. Aquí elegimos pegado especial. Pegar como valores y transponiendo, y aceptamos. Y ahora nuestra matriz X, que era una matriz de 226 filas por 2 columnas, en su versión transpuesta pasa a ser una matriz de 2 filas por 226 columnas. Como podemos ver, tenemos toda la matriz. Bien, ya tenemos los insumos, tenemos Y, tenemos X y X transpuesta. Vamos a ahora multiplicar X transpuesta por X. Como revisamos en la sesión 2, para realizar una multiplicación de matrices tenemos que seleccionar un rango. Y bien, X transpuesta es una matriz ¿de qué orden? Pues su orden es de 2 filas por 226 columnas. En tanto que la matriz X es una matriz de 226 filas por 2 columnas. Entonces la matriz X transpuesta X va a ser una matriz de 2 filas por 2 columnas. Los 226 centrales se van. Entonces tenemos que seleccionar un rango de 2 por 2. Una vez que lo hemos hecho, llamamos a la función mmult y escribimos los argumentos. La primera matriz es X transpuesta. Control Shift, tecla hacia la derecha y ya tenemos todo seleccionado. Luego, la segunda matriz es la matriz X. Control Shift hacia abajo y tenemos todo seleccionado. Luego cerramos paréntesis, pero no presionamos Enter todavía, debido a que como es una matriz, tenemos que presionar en el teclado Control Shift y manteniendo presionada ambas teclas, recién presionamos Enter. Y obtenemos los resultados. Ya tenemos la matriz X transpuesta X. Ahora necesitamos invertirla. Seleccionamos por lo tanto nuevamente un rango de 2 por 2 y llamamos a la función minversa. La matriz a invertir es el único argumento. Cerramos paréntesis, luego Control Shift en el teclado y manteniendo la presión, presionamos Enter. Y obtenemos el resultado. Ya tenemos X transpuesta X inversa. Ahora queremos hallar X transpuesta Y. Como ya sabemos, X transpuesta es una matriz de 2 por 226, en tanto que Y es una matriz simplemente de 226 filas por una columna. Entonces X transpuesta Y va a ser una matriz de 2 por 1. Entonces elegimos el rango de 2 por 1 y llamamos a mmult. Vamos a multiplicar X transpuesta. Elegimos X transpuesta, coma, y luego tenemos que elegir la matriz Y, que son los valores de la variable explicada.
cerramos paréntesis y antes de presionar Enter no tenemos que olvidar presionar Control Shift y luego recién Enter. Y obtenemos los resultados. Ya tenemos X transpuesta X inversa y X transpuesta Y. Ahora solo queda multiplicar ambas matrices. Esta primera matriz es 2 por 2, esta segunda es 2 por 1, por lo tanto el resultado será también 2 por 1. Y llamamos nuevamente a mmult. La primera matriz es X transpuesta X inversa y la segunda matriz es X transpuesta Y. Cerramos paréntesis, Control Shift y Enter. Y obtenemos el resultado. Aquí tenemos, como vemos en la ecuación, que X transpuesta X inversa por X transpuesta Y nos devuelve un vector. Ese vector es justamente el vector de los beta estimados. Aquí tienen que ser los beta estimados. Entonces, en el resultado que hemos obtenido con el cálculo matricial, beta 2 estimado, este elemento tiene que coincidir con el que hemos calculado con la función pendiente. Y si vemos, justamente coinciden. Menos 0.6748 y menos 0.6748. De esta forma es como utilizamos la función pendiente para estimar el término de pendiente en un modelo de regresión lineal simple. Veamos ahora nuestra siguiente función. La siguiente función que vamos a revisar es intersección.eje. Hace un momento hemos calculado del modelo de regresión lineal simple o univariado, hemos calculado el término beta 2, que es la pendiente. Ahora nos falta calcular el intercepto o constante, que es beta 1 estimado, y con intersección.eje lo podemos hacer. Los argumentos son el mismo, el vector de valores de la variable explicada y y el vector de valores de la variable explicativa x. La forma en cómo se calcula esto aparece aquí abajo. Beta 1 estimado es simplemente la media de la variable y menos la pendiente del modelo multiplicado por la media de la variable explicativa. Dicho esto, pasemos a la hoja de Excel a revisar los cálculos. Tenemos aquí nuevamente nuestros datos de la cotización del dólar por peso chileno y la cotización del cobre. Nuestro modelo es el mismo, pero ahora queremos calcular la constante o intercepto. Entonces simplemente llamamos a la función intersección.eje. La variable explicada o y es la cotización del dólar por peso chileno, en tanto que la variable explicativa o variable x es la cotización del cobre. Entonces elegimos todos los datos del cobre, cerramos paréntesis y presionamos Enter y obtenemos como resultado 836.6075. Ya hemos hecho el cálculo matricial con el cual pudimos hallar beta 1 y beta 2 al mismo tiempo. Si lo vemos, los resultados están aquí. 836.6075 fue el resultado calculado para beta 1 estimado. Entonces, si comparamos 836.6075 y aquí tenemos 836.6075, el mismo valor hallado, pero con la función intersección.eje lo realizamos de una forma mucho más rápida y no tenemos que hacer todo el cálculo matricial. Además, aquí este es un modelo lineal univariado. Si fuese un modelo multivariado con más variables explicativas, el cálculo matricial sería todavía más complejo. Pero bueno, esta función pendiente como intersección eje son para modelos lineales univariados de todas formas. Para modelos multivariados utilizamos el análisis de datos que veremos más adelante. Pero cuando trabajemos con un modelo lineal univariado y queremos hallar rápidamente tanto el intercepto como la pendiente sin tener que estar multiplicando matrices, utilizamos pendiente para calcular la pendiente e intersección.eje para calcular el término del intercepto. Dicho esto, pasemos a estudiar nuestra siguiente función. La siguiente función que vamos a estudiar es coeficiente.r2, que nos permitirá calcular el coeficiente de determinación, conocido como r cuadrado, en un modelo de regresión. Y para este caso, en un modelo de regresión de univariado o modelo de regresión lineal simple. Para recordar qué es lo que mide este r cuadrado, tenemos que decir que el r cuadrado mide el porcentaje de variabilidad en la variable y que es explicado por la regresión, es decir, por la variación en la variable x. Entonces esto nos da una idea de qué tan bien x explica a y. En nuestro modelo sería qué tan bien las variaciones en el cobre explican a las variaciones en el tipo de cambio dólar por peso chileno. Entonces el coeficiente de determinación o r cuadrado es muy importante cuando estamos trabajando con modelos de regresión. Y si en específico estamos trabajando con un modelo de regresión univariado, se cumple la propiedad que el coeficiente de correlación r elevado al cuadrado es justamente el coeficiente de determinación. Tenemos aquí unas fórmulas, podemos recordar y revisar bibliografía. La sumatoria o suma de los cuadrados totales de un modelo de regresión es igual o se descompone en la suma de los cuadrados de la regresión
más la suma de los cuadrados de los errores. Y el R cuadrado se calcula como la suma de los cuadrados de la regresión entre la suma de los cuadrados totales. Por eso es que se dice que el R cuadrado mide qué tan bien el modelo es explicativo o qué tan potente es nuestro modelo en términos explicativos. O dicho de otra forma, qué porcentaje de la variabilidad en la variable explicada se debe a la variabilidad en la variable explicativa X. Tenemos aquí las fórmulas de cómo se calcula el R cuadrado y en Excel lo hacemos utilizando la función coeficiente.r2. Nuevamente los argumentos son los mismos, el vector de datos de la variable explicada y el vector de datos de la variable explicativa. Dicho esto, pasemos a la hoja de Excel a ver la aplicación. Vamos a continuar trabajando con nuestro modelo de regresión lineal simple en el que explicamos el dólar peso chileno a partir de la cotización del cobre. Si queremos calcular el coeficiente de determinación o qué tan bien explica el cobre al dólar peso chileno, tenemos que utilizar el coeficiente de determinación. Vamos a llamar a la función coeficiente.r2 y a escribir los argumentos. La variable Y es la cotización del dólar peso chileno, en tanto que la variable X es la cotización del cobre. Una vez que tenemos seleccionados los argumentos, cerramos paréntesis y presionamos Enter y obtenemos como resultado 77.29, es decir, el 77.29% de la variabilidad en el dólar peso chileno es explicado por la variabilidad en el cobre. Este modelo es bastante bueno, vemos que tenemos casi un 78% de poder explicativo. Ahora, habíamos dicho que para el modelo de regresión lineal simple o univariado se cumplía que el coeficiente de correlación elevado al cuadrado era igual al coeficiente de determinación. Vamos a comprobarlo. Vamos a calcular el coeficiente de correlación. La primera matriz, los datos correspondientes al dólar peso chileno, y la segunda matriz es la correspondiente a los datos del cobre. Cerramos paréntesis y presionamos Enter y obtenemos este número, menos 0.87, es decir, hay una relación lineal negativa. Si este número lo elevamos al cuadrado o lo multiplicamos por sí mismo, lo que obtenemos es 77.29%, el mismo número que hemos obtenido al utilizar la función coeficiente.r2 para calcular el R cuadrado o coeficiente de determinación. Entonces vemos que en efecto para modelos lineales univariados el coeficiente de correlación elevado al cuadrado es lo mismo que el coeficiente de determinación. Dicho esto, pasemos a estudiar la siguiente función. La siguiente función que vamos a estudiar es el error típico. Se calcula en Excel mediante la función error.típico.xy. Para recordar qué era el error típico, tenemos aquí unas ecuaciones y en la parte superior una ecuación que tenemos que tener en mente. Como decíamos, en el modelo de regresión original teníamos la variable y explicada por la variable x más un término de perturbación, el cual capturaba todas aquellas variables que no han sido incluidas en el modelo. Pero cuando utilizamos los valores muestrales con los betas muestrales, ese error es distinto y pasa a ser un error estimado, el cual se define como el valor real de la variable explicada menos el valor estimado por el modelo de la variable explicada. A esa diferencia la llamamos error, en tanto que al error original lo llamamos perturbación, para hacer una distinción. Entonces, el error típico lo que nos mide es la variabilidad o dispersión en estos errores estimados, o también llamados errores de la regresión. La forma en cómo lo calculamos es hallando la raíz de la multiplicación de 1 entre n menos 2, aquí en el caso del modelo lineal es 2, multiplicado por la sumatoria de los términos de error elevados al cuadrado. Y como hemos visto, el error es igual a la diferencia entre el valor real menos el valor estimado de la variable explicada. Como hemos visto, dijimos que esto era para el modelo de regresión lineal simple. Es por ello que dividimos entre n-2, pero si estuviésemos trabajando con un modelo multivariado sería n-k, donde k es el número de variables que hay en el modelo. Aquí es 2 porque tenemos a x y a y como variables. La función error.típico.xy requiere como argumentos los mismos que hemos venido trabajando, el vector de valores de la variable explicada, así como el vector de valores de la variable explicativa. Dicho esto, pasemos a la hoja de Excel a revisar la aplicación. Continuando con el ejemplo del modelo del cobre y el dólar peso chileno, vamos a calcular ahora el error estándar de ese modelo. Para ello llamamos a la función error.típico.xy y escribimos los argumentos. El primero de ellos es el vector de datos de la variable explicada y el segundo es el vector de datos de la variable explicativa. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y obtenemos 7.5331. Este es el error estándar. Vamos a realizar los cálculos ahora manuales para comprobar dicho cálculo. Como primer caso tenemos que calcular
el estimado de la variable explicada, es decir, y sub i estimado. Ello lo vamos a hacer en esta columna. ¿Y cómo lo hacemos? Pues para ello necesitamos esta ecuación. ¿Qué tendríamos que hacer? Utilizar el intercepto, sumar luego la multiplicación de la pendiente por el valor de la variable explicativa, en este caso el cobre. Y así hallamos el primer término y sub i estimado. 668.2 para el primer caso, para el 2 de enero del 2017. Este es el valor estimado por el modelo, en tanto que el valor real fue 669.79. Vamos a fijar el intercepto con F4 y a fijar la pendiente. Y no fijamos el dato del cobre para poder arrastrar. Luego arrastramos. Y esto lo realizamos para los 226 datos. Listo, ya tenemos lo que buscábamos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que restar del valor original de la variable explicada, tenemos que restarle su valor estimado. Es decir, al valor real le restamos el valor estimado. Autocompletamos y ya tenemos todos los datos. Luego tenemos que elevar al cuadrado cada uno de estos elementos. Llamamos a la función potencia y cada número tiene que ser elevado al cuadrado. Autocompletamos. Luego tenemos que sumar todos estos términos. Hacemos clic en autosuma. Vamos a comprobarlo. Y ya realizó la suma. En efecto, está sumando todos los valores elevados al cuadrado. Entonces ya tenemos dicho elemento. Bien, ¿ahora qué seguiría? Seguiría calcular 1 sobre n-2. ¿Cuántos datos tenemos? Pues tenemos, como vemos en el recuento, 226. Eso quiere decir que n-2 va a ser 226 menos 2 igual a 224. Por lo tanto, 1 sobre 224 nos da este número. Ahora, el error estándar va a ser igual a la raíz, llamamos a la función raíz, de la multiplicación de ambos números, es decir, el producto. Anidamos, el primer número es 1 sobre n-2 y el segundo número es el término de la sumatoria que ya habíamos calculado aquí. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. A ver, ha detectado un error, vamos a comprobarlo. Sí, nos falta cerrar un paréntesis más para el de la raíz. Listo, ya tenemos esto, presionamos Enter y obtenemos el resultado, 7.5331, y en efecto ese es el mismo número calculado con la función error.típico.xy. Entonces de esta forma es como utilizamos esta función. Pasemos a estudiar ahora nuestra última función, estadística inferencial. Y dicha función es pronóstico.lineal. Como ya hemos visto y como ya hemos dicho al inicio, uno de los objetivos de la estadística inferencial es realizar pronósticos. Aquí en la revisión de este curso de Excel estamos viendo básicamente el pronóstico en el marco del modelo de regresión lineal simple. Si tenemos el modelo de regresión lineal simple que aparece aquí, y sub i explicado por beta 1 más beta 2 por x sub i más un término de error. En su versión estimada reemplazaríamos los valores de beta 1 y beta 2 por sus estimados y tendríamos ahora un error y ya no una perturbación. Y en su versión estimada, y sub i estimado es igual a beta 1 estimado más beta 2 estimado por x sub i. ¿Y cómo realizamos los pronósticos? Es con esta ecuación, con la ecuación de valores estimados. Por ejemplo, si tenemos n datos y queremos pronosticar para n más 1, tendríamos que tener cuál va a ser el valor de x en el periodo n más 1 y reemplazarlo en esta ecuación, con lo cual obtendríamos y sub n más 1. Es decir, a partir de valores dados de x, estimamos el valor de y mediante el modelo. Y el modelo implica utilizar tanto el intercepto como la pendiente. Para entenderlo mejor vamos a ver la aplicación de Excel, pero antes vamos a ver que la función pronóstico.lineal requiere un argumento más, pues ahora nos piden cuál va a ser el valor de x con el cual queremos pronosticar y también los ya conocidos vector de valores de la variable explicada y vector de datos de la variable explicativa. Dicho esto, pasemos a la hoja de Excel. Tenemos aquí nuestro modelo. El dólar peso chileno es explicado por el cobre. Y tenemos también los valores estimados. Beta 1 estimado y beta 2 estimado. Y en su versión estimada, cuando reemplazamos los betas estimados, tenemos que el dólar peso chileno es explicado por beta 1, lo vamos a reemplazar aquí ahora, 836.61, más beta 2 por el cobre,
beta 2 es negativo, entonces menos 0.67 por el cobre. Este es el modelo estimado. Entonces, ¿qué pasa si queremos realizar un pronóstico? Tenemos los datos, nuestros 226 datos llegan hasta el 13 de noviembre del 2017. ¿Qué pasa si queremos pronosticar en cuánto estará el tipo de cambio dólar por peso chileno para el 14, para el día siguiente? Si sabemos que el cobre va a estar en 307.37. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente reemplazamos. Aquí, en esta ecuación estimada, cobre va a ser 307.37 y con eso obtenemos el estimado del dólar por peso chileno. Aquí es fácil porque ya conocemos los beta 1 y beta 2, pero si es que no tuviésemos esos datos y no quisiésemos estar calculando todos los estimadores, simplemente llamamos a la función pronóstico lineal. X va a ser el valor que esperamos para la variable explicativa y luego nuestros ya conocidos vectores de datos, tanto para la variable explicada como para la variable explicativa. Una vez que tenemos los argumentos escritos, presionamos Enter y obtenemos el resultado. ¿Y qué nos está diciendo? Pues nos está diciendo que esperamos que el día 14 de noviembre la cotización del dólar peso chileno sea de 629.20. Ahora, si lo realizamos esto manualmente, ¿cómo sería? Tendríamos que incluir el intercepto y sumarle la pendiente multiplicada por el valor que esperamos para el cobre. Presionamos Enter y obtenemos el resultado. Justamente este resultado es el mismo que hemos hallado con la función pronóstico.lineal. De esta forma es como trabajamos con la función pronóstico.lineal y en general con todas las funciones estadísticas inferenciales. Con esta función damos por culminada la sección correspondiente a las funciones estadísticas inferenciales. En la siguiente etapa, que es ya la última de esta sesión, vamos a iniciar con el análisis de datos, que es un complemento en Excel. Los invito a resolver nuevamente los ejercicios revisados a lo largo de esta etapa de la sesión, así como también a revisar los ejemplos aplicativos. Les deseo éxitos en los estudios y nos encontramos en la siguiente etapa de esta sesión. Hasta luego. Bienvenidos nuevamente, estimados alumnos del curso Microsoft Excel para Ingenieros. Continuando con nuestra sesión número 3 de herramientas estadísticas, ahora vamos a iniciar el cuarto y último tópico a revisar en esta sesión, el cual es el de análisis de datos. Como dijimos en la introducción, el análisis de datos nos va a permitir obtener informes estadísticos, algunos descriptivos, así como algunos inferenciales relacionados básicamente con cálculos de correlaciones, covarianzas y en específico con modelos de regresión lineal, tanto univariado como multivariado. Sin embargo, antes de iniciar con el estudio de las distintas herramientas del análisis de datos, vamos a revisar cómo es que lo activamos, porque no viene activado por defecto en Excel. La forma de activarlo es la misma que utilizamos en la sesión número 2 para activar Solver. Nos dirigimos a la ficha de archivo, luego desplegamos y en el botón en la lista desplegable elegimos opciones, luego nos dirigimos a complementos de Excel. Hacemos clic en Ir y se apertura la siguiente ventana, la ventana de complementos. Ahí anteriormente en la sesión número 2 habíamos hecho check en Solver para activar Solver. Ahora haremos check en herramientas de análisis para activar este complemento. Dicho esto, pasemos a la hoja de Excel a activar el complemento de análisis de datos. Estamos en nuestra hoja de Excel y si nos dirigimos a la ficha Datos y luego nos situamos en el grupo de análisis en la parte final, podemos ver que solo tenemos activado el complemento de Solver, que fue el que activamos en la sesión número 2, pero no tenemos activado el complemento de análisis. Entonces vamos a activarlo, nos dirigimos a la ficha Inicio, hacemos clic en Opciones, luego en la lista desplegable hacemos clic en Complementos. Ya estando en Complementos, en la parte inferior está el administrador de complementos. Y en la lista desplegable nos aseguramos que aparece complementos de Excel y hacemos clic en Ir. En esta segunda ventana podremos ver qué complementos tenemos activados. Vemos que Solver ya ha sido activado, pero que ni Análisis, ni VBA, ni Euro están activados. Entonces hacemos clic en Herramientas pero para análisis y aquí podemos ver la descripción, herramientas de análisis de datos para análisis estadístico y de ingeniería. Entonces esta es la herramienta que tenemos que activar, no la herramienta de análisis VBA porque esto es el Visual Basic for Applications que se usa para la programación. Para nosotros aquí es herramientas para análisis. Aceptamos. Y ahora, al comprobar en la ficha datos, podemos ver que en el grupo de análisis ya no solo aparece Solver, sino también ya aparece análisis de datos. Bien, ahora que ya lo hemos activado, continuemos con la explicación de qué es lo que nos permitirá hacer esta herramienta. Vamos a estudiar aquí en esta sesión 4 herramientas de análisis. La primera de ellas será la de estadísticas descriptivas, la segunda será la de covarianzas, la tercera será la de coeficiente de correlación y por último vamos a estudiar la regresión lineal. Entonces, la primera herramienta será la de estadísticas descriptivas. Para poder acceder a ella nos tenemos que dirigir a la ficha de datos.
en el grupo de análisis de datos hacer clic en análisis de datos. Luego elegir dentro del recuadro de análisis de datos el análisis de estadística descriptiva y aceptar. Una vez que aceptamos, obtenemos este recuadro, en el cual nos piden que escojamos algunos parámetros. Por ejemplo, dónde es que queremos que aparezca nuestro resultado, en este caso un informe, y cuáles son los datos que va a tomar para elaborar el informe. Asimismo, también nos pregunta si queremos un resumen de estadísticas y si queremos intervalos de confianza. El informe que vamos a obtener es uno como el que aparece en la parte derecha. Podemos ver que aquí la variable X es la cual ha sido utilizada para realizar el informe. Podemos ver que tenemos cuál es el promedio, el error típico, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza de la muestra de la variable X, la kurtosis, el coeficiente de asimetría, cuál es el rango de la variable, su valor mínimo, su valor máximo, la sumatoria de todos los valores de la variable X y cuántos términos componen a la muestra o población de esta variable. Como vemos, es un resumen de estadísticas, básicamente estadísticas descriptivas. Entonces, para poder acceder a este tipo de herramientas, veámoslo en la hoja de Excel. Estamos ya en nuestra hoja de Excel y tenemos aquí algunos datos sobre la temperatura medida en grados Fahrenheit. Vamos a ver cuántos datos tenemos. Seleccionamos todos y en el recuento nos dice que tenemos 100 datos. Bien, ahora, ¿qué sucede si queremos un resumen descriptivo de las principales estadísticas de esta variable? Si queremos el promedio, la moda, varianza, desviaciones, medianas, tendríamos que ir calculando uno a uno estos parámetros con las distintas funciones que hemos revisado en la sección correspondiente a estadísticas descriptivas. Pero si queremos un informe rápido con las principales estadísticas descriptivas, lo que haríamos sería utilizar justamente esa herramienta. Para ello nos tenemos que dirigir a la ficha de datos. Luego en el subgrupo de análisis hacer clic en análisis de datos. Una vez que hacemos clic, carga el complemento y aquí elegimos cuál es la herramienta que queremos aplicar. En este caso será la de estadística descriptiva. Hacemos clic en aceptar y aparece la ventana de parámetros. Nos dice cuál es el rango de la entrada, es decir, cuáles son los datos que vamos a utilizar para crear el informe. Entonces simplemente seleccionamos todos los datos que tenemos de nuestra muestra o población. Luego nos dice si están agrupados por columnas o por filas. En este caso tenemos una única variable de análisis, por lo tanto lo dejamos como columnas porque la variable es una columna. Si es que hemos elegido dentro de nuestra selección el encabezado, le daríamos clic en rótulos en la primera fila. De lo contrario no. Luego las opciones de salida es donde queremos que aparezca el informe. En una hoja nueva, en un libro nuevo o en alguna celda en específico. Vamos a decirle que queremos que aparezca en una celda en específico y que esta va a ser D12. Luego, ¿qué queremos obtener? Pues queremos obtener el resumen de estadísticas. Podremos decirle si queremos obtener el késimo mayor o késimo menor. Por ejemplo, késimo mayor, queremos el segundo késimo mayor. Y en késimo menor queremos también hasta el segundo késimo menor. No queremos intervalos de confianza para la media, por lo tanto simplemente aceptamos. Y con esto Excel nos devuelve el informe. Nos dice columna 1, este es en realidad el nombre de la variable. Vamos a juntar aquí, combinamos y tenemos ya nuestro informe de estadísticas descriptivas. Tenemos aquí la media, el error típico, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza, kurtosis, coeficiente de asimetría, rango, valor mínimo, valor máximo, la sumatoria de todos los datos, cuántos datos tenemos y el késimo mayor, en este caso el segundo valor mayor y el segundo menor valor. Si comprobamos rápidamente algunos datos, por ejemplo el promedio, tendríamos que seleccionar todos los datos y con ello obtenemos el promedio, el mismo número que nos muestra el informe. Otro dato, por ejemplo, el conteo. Cuando hemos seleccionado todos los datos hemos visto que tenemos justamente 100 datos y podemos ver que en el informe también aparece el mismo número, 100 datos. Si queremos ver ahora el valor mínimo y el valor máximo, por ejemplo llamamos a la función min y elegimos el rango de datos. Presionamos Enter y obtenemos justamente el valor mínimo es 40 y así podríamos ir comprobando cada uno de los datos que aparecen en el informe. Esta es una forma de obtener rápidamente un resumen de las principales estadísticas descriptivas de una variable. Pasemos a revisar ahora la siguiente herramienta de análisis. La siguiente herramienta que vamos a revisar es la de covarianza, que básicamente nos permitirá obtener la matriz de varianzas y covarianzas de dos o más variables. Para poder acceder a esta herramienta tenemos que dirigirnos también a la ficha de datos, luego hacer clic en el botón de análisis de datos y luego en la lista desplegable elegir covarianza. Al aceptar se nos pedirán algunos parámetros que son los datos de las variables para las cuales vamos a calcular la matriz de varianzas y covarianzas, así como también la opción de salida, que es donde queremos obtener dicha matriz.
Tenemos aquí un ejemplo en el cual teníamos 3 variables y hemos calculado las varianzas y covarianzas para dichas 3 variables. Por ejemplo, el primer elemento de la matriz y en general los elementos de toda la diagonal principal son las varianzas, porque podemos ver que es la covarianza de la variable x respecto a sí misma, entonces es la varianza. Igual para la diagonal principal en el caso de la varianza de y y la varianza de z. Pero para la covarianza, el segundo elemento, el que estamos resaltando ahora, es la covarianza de la variable x con respecto a la variable y. Y el último elemento de la primera fila es la covarianza de la variable x con respecto a la variable z. Como podemos ver, tenemos aquí ya un resumen de las varianzas y covarianzas, y ya no tendríamos que estar calculando individualmente cada una de las covarianzas o varianzas con las fórmulas revisadas en estadísticas descriptivas, lo cual podemos hacerlo sin ningún problema, pero si queremos obtener de manera resumida toda la matriz de varianzas y covarianzas, muy útil, sobre todo cuando trabajamos con modelos de regresión, optar por esta herramienta es la forma más rápida de lograr el resultado. Dicho esto, pasemos a la hoja de Excel a ver una aplicación. Tenemos aquí un conjunto de datos. En esta tabla se nos están mostrando los datos de la temperatura, latitud, altitud y longitud de cada uno de los condados pertenecientes al estado de Texas en Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede si nosotros queremos hacer un modelo de regresión lineal múltiple en el cual expliquemos la temperatura en función a la latitud, la altitud y la longitud? Pues bien, podemos revisar bibliografía, pero uno de los aspectos principales que tenemos que considerar es que para hacer un modelo de regresión las variables explicativas, en este caso latitud, altitud y longitud, tienen que mostrar bajos niveles de correlación entre sí, debido a que si no se cumple esto, si la correlación es muy alta, estaríamos cayendo en el problema de la multicolinealidad y nuestro modelo probablemente no sería muy efectivo en términos de pronósticos. Entonces, teniendo esto en consideración, vamos a necesitar en algunos momentos obtener previamente a la estimación del modelo de regresión nuestra matriz de covarianzas y luego también nuestra matriz de correlación. Entonces, ¿cómo calculamos la matriz de covarianzas rápidamente? Podríamos hacerlo individualmente, como dijimos, con las funciones var.p o var.s, pero si queremos toda la matriz, lo más rápido es utilizar el análisis de datos. Para ello nos dirigimos a la ficha de datos, en el grupo de análisis hacemos clic en análisis de datos. Luego, en la lista desplegable de herramientas de análisis elegimos covarianza. Aceptamos y en la pequeña ventana digitamos los parámetros. El primero de ellos es el rango de entrada. Si queremos la matriz de varianzas y covarianzas de las 3 variables que potencialmente serán las explicativas, seleccionamos todo el rango donde se incluyen a las 3 variables. Luego nos dicen, los datos están agrupados por columnas o por filas. Podemos ver aquí que cada variable es una columna, por lo tanto, escogemos agrupado por columnas. Si los datos, por ejemplo, fuesen los condados, tendríamos que elegir filas, pero como aquí los datos son la latitud, la altitud y la longitud, elegimos columnas. Rótulos en la primera fila no, porque no los hemos elegido, solamente hemos seleccionado los datos. ¿Dónde queremos que aparezca esta matriz? Le vamos a decir rango de salida y que aparezca a partir de la celda H11. Aceptamos y Excel ya nos muestra la matriz. Ahora podremos ver que es un poco rara porque aparece columna 1, columna 2, columna 3 e incluso hay algunos valores vacíos. Pues columna 1 en realidad es el encabezado correspondiente a la latitud. Columna 2 es el correspondiente a la altitud y columna 3 es el correspondiente a la longitud. De igual forma hacemos aquí latitud, altitud y longitud. Veamos qué pasa si volvemos a utilizar la herramienta, pero ahora elegimos con todo y encabezados. Le decimos rótulos en la primera fila y ahora que aparezca a partir de H17. Aceptamos y como podemos ver ahora ya nos muestra los nombres. En el caso anterior no los mostraba porque no elegimos los encabezados, pero cuando los elegimos sí los muestra. Entonces vamos a eliminar aquí. Y listo, tenemos ya nuestra matriz de varianzas y covarianzas. Vamos a colocarle el nombre aquí. Matriz de varianzas y covarianzas. Ahora aparecen algunos datos en blanco y esto es por la simetría de la matriz. Por ejemplo, aquí la covarianza de latitud con altitud es la misma que la covarianza de latitud con altitud. Es lo mismo. Es por ello que este elemento es igual a este elemento. Tenemos aquí, por ejemplo, latitud con altitud. Aquí altitud con latitud es lo mismo. Este elemento es longitud con latitud.
Y sí lo tenemos, porque tenemos aquí longitud con latitud. Entonces este elemento es el mismo que este, simetría. De igual forma aquí altitud con longitud, pero longitud con altitud ya lo tenemos, que es este elemento. Entonces aquí es este elemento, simetría. De esta forma es como obtenemos la matriz de covarianzas. Ahora vamos a ver nuestra siguiente herramienta. La siguiente herramienta a estudiar es la de correlación. Muy similar al caso anterior, nos permite obtener la matriz ahora ya no de covarianzas, sino de correlaciones. Y como recordaremos, las covarianzas son una medida del grado de dispersión conjunta entre dos variables, pero la correlación acota este grado de dispersión situándolos ahora en el intervalo de -1 a 1 para poder notar cuál es la dirección de la relación en primer lugar, si es que es negativa o positiva, y para saber en qué porcentaje se encuentra. Por ejemplo, si tenemos una relación de 0.7, diremos que el 70% de la variabilidad en una de las variables influye también en el de la otra. Al acotarlo entre -1 y 1 ya nos damos una idea de en qué dirección va la relación y cuál es su magnitud. Esto ya lo habíamos revisado cuando estudiamos la función de correlación en la sección correspondiente a estadística descriptiva. Pero bueno, aquí, al igual que con la covarianza, podemos hallar la matriz en la que ya se nos muestran todas las correlaciones para todas las variables que querramos y ya no tendríamos que hacerlo manualmente uno a uno. Para acceder a la herramienta seguimos el mismo paso. Ficha datos, dentro del subgrupo de análisis de datos, hacemos clic en análisis de datos y en la ventana que se abre, en el botón desplegable, escogemos coeficiente de correlación. Los parámetros que se nos piden son los mismos, rango de entrada, si es que hemos escogido encabezados, y donde queremos que aparezca la matriz. Dicho esto, pasemos a revisar la aplicación. Vamos a continuar utilizando nuestros datos de la temperatura, latitud, altitud y longitud de los condados pertenecientes al estado de Texas en Estados Unidos. Pero ahora queremos calcular ya no la matriz de varianzas y covarianzas, sino la matriz de correlaciones. Entonces nuevamente ficha datos, análisis de datos y ahora elegimos coeficiente de correlación y aceptamos. El rango de entrada va a ser el mismo, pero vamos a escoger ahora los encabezados. Agrupado por columnas, en efecto, porque las variables están en columnas. Rótulos en la primera fila, sí, porque ahora sí los hemos seleccionado. Y rango de salida le vamos a decir a partir de la celda H18. Aceptamos y obtenemos el resultado. Vamos a centrar y podemos ver que ya aparecen las variables latitud, altitud y longitud, tanto en las filas como en las columnas. Y nuestras variables también ya aparecen en la matriz. Nuevamente aparecen los términos en blanco, pero como habíamos dicho, estos son simétricos. Entonces los podemos simplemente ir añadiendo. Y así obtenemos nuestra matriz de correlaciones. Como podemos ver, la columna principal son números 1, debido a que la correlación entre una variable y ella misma es siempre la unidad. Y los demás elementos son las correlaciones entre las variables cruzadas. Entonces le colocaríamos aquí matriz de correlaciones. Y de esta forma es como calculamos tanto la matriz de varianzas y covarianzas, así como la matriz de correlaciones. Vamos a revisar ahora nuestra última herramienta de análisis y en general la última herramienta estadística de esta sesión. La última herramienta que vamos a revisar es la de regresión en el análisis de datos. Para acceder a ella tenemos que seguir la misma ruta, la ficha datos, luego el botón de análisis de datos y elegir en la lista desplegable regresión. ¿Y qué hacemos con esta herramienta? Pues ya habíamos estudiado en la sección anterior de funciones de estadísticas inferenciales que podíamos trabajar con un modelo de regresión lineal simple, de una variable. Sin embargo, con esta herramienta de regresión en el análisis de datos podemos trabajar con modelos de regresión simple, es decir, solo una variable explicativa, así como también con modelos de regresión múltiple, cuando tenemos más de una variable explicativa. Si vemos esta ecuación, podemos notar que tenemos una variable explicada y dos variables explicativas. Por lo tanto, tenemos, en vez de tener solamente dos parámetros a estimar, tenemos 3, y así podemos incluir más variables explicativas, tantas como nosotros consideremos pertinente para explicar a la variable y. Entonces, cuando nosotros optamos por hacer la regresión en el análisis de datos, incluimos el rango de la variable explicada, así como el rango de datos de las variables explicativas, y obtenemos un informe en el que se nos muestra, en primer término, los principales estadísticos de la regresión, donde podemos ver que tenemos la cantidad de datos analizados, el error típico, el R cuadrado ajustado
y el coeficiente de correlación múltiple. Aquí lo más importante es el coeficiente de determinación R cuadrado para ver qué tan bueno es nuestro modelo, así como el R cuadrado ajustado para compararlo con otros modelos. Tenemos también el análisis de varianza, en el cual podemos ver la significancia del modelo global. Esto lo vamos a ver con más detalle cuando veamos la aplicación porque se basa en pruebas de hipótesis. Y podemos revisar bibliografía para poder recordar más exactamente qué es lo que se hace, pero vamos a tener un vistazo general de cómo es que analizamos qué tan bueno es nuestro modelo en términos globales, en términos conjuntos. Y aquí se nos muestran muchos estadísticos muy importantes. Los grados de libertad para cada uno de las sumas de los cuadrados, también las sumas de los cuadrados, el valor del estadístico F que nos permite hacer la inferencia de si el modelo es bueno o no, así como su valor crítico o p-valor asociado, con el cual determinamos si el modelo es bueno o no. Y también se nos muestra un recuadro final en el que ya podemos ver el análisis de la significancia individual de los estimadores beta 1, beta 2 y en este caso hasta beta 3, el intercepto y los betas asociados a cada una de las variables explicativas. Podemos ver los valores, es decir, cuánto vale cada uno de estos betas, sus errores típicos y sus estadísticos T con sus respectivas probabilidades, las cuales nos permitirán determinar si estas variables son buenas para explicar a la variable explicada o no lo son. Asimismo, también tenemos los intervalos de confianza para los estimadores beta. Adicionalmente también podemos pedirle más cosas, por ejemplo, podemos pedir que nos muestre el gráfico de la probabilidad normal, para asegurarnos que los residuos, por ejemplo, sean normales o se distribuyan como una variable aleatoria normal, lo cual es un supuesto cuando trabajamos con modelos de regresión. Entonces aquí en modelos de regresión hay mucha teoría que revisar, bastante teoría estadística, pero lo más importante para efectos de este curso de Excel para ingenieros es simplemente conocer la herramienta, poderla aplicar, poder estimar un modelo de regresión lineal múltiple con Excel y revisar los principales elementos como son el R cuadrado, el p-valor del estadístico F para saber si nuestro modelo conjunto es bueno y poder también analizar la significancia de los estimadores beta para poder saber si incluirlos o no en el modelo. Entonces, ahora que hemos descrito a grandes rasgos los resultados de utilizar la regresión en el análisis de datos de Excel, pasemos a aplicarla en la hoja de cálculo. Vamos a continuar trabajando con nuestros datos de la temperatura, latitud, altitud y longitud para los condados del estado de Texas de Estados Unidos en el mes de enero. Estos son dichos datos. Lo que queremos hacer es estimar un modelo de regresión múltiple en el cual expliquemos la temperatura en función a estas tres variables. Como ya tenemos más de una variable explicativa, no lo podemos hacer con las funciones dependiente o intercepto. Aquí conviene y es mucho más completo hacerlo con el complemento de análisis de datos. Entonces nos dirigimos a la ficha de datos, luego en el subgrupo de análisis hacemos clic en análisis de datos. Aquí lo que tenemos que hacer es, en las funciones de análisis o herramientas de análisis, elegir regresión y aceptar. Luego nos dicen cuál es el rango de entrada de la variable explicada y de las variables explicativas. Para la variable explicada o variable Y, seleccionamos los datos en nuestro recuadro. Aquí tenemos muy pocos datos y en realidad esta es una población, no estamos trabajando con una muestra, pero podríamos incluso estar trabajando con una muestra de variables que tienen muchísimos más datos y no habría problema. Por ejemplo, en la presentación teníamos variables para las cuales habían 660 datos, a diferencia de esta regresión que estamos haciendo ahora, donde los datos son muchos menos. Pero bueno, no hay problema, continuamos. Nuestra variable explicada es la temperatura, en tanto que las variables explicativas son latitud, altitud y longitud. Notemos que estamos seleccionando los encabezados, por lo tanto tenemos que dejar el check puesto en rótulos. ¿Queremos que la constante sea igual a 0? Pues no, queremos tener el modelo con intercepto. El nivel de confianza 95% por defecto. Lo vamos a dejar así porque justamente decíamos que lo más habitual es trabajar con una significancia del 5%, lo que equivale a decir que el nivel de confianza es del 95%. El rango de salida lo elegimos, podemos decirle en una de las celdas de esta misma hoja o en otra hoja o en otro libro. Vamos a decirle en esta misma hoja a partir de la celda H10. Ahora en residuales, nos puede otorgar distintas cosas, los residuos del modelo, el gráfico de los residuales, la curva de regresión ajustada y los residuos estándares. Vamos a decir que nos muestre el gráfico de residuos y los residuos. También podemos pedirle el gráfico de probabilidad normal, pero para no saturar no lo vamos a pedir ahora. Lo pueden revisar ustedes
haciendo los distintos juegos, eligiendo las distintas opciones. Pero lo más importante para efectos del análisis en estos momentos es ver las tablas. Por lo tanto, ya tenemos los parámetros totalmente cubiertos y ahora aceptamos. Y ya obtenemos nuestro informe. Como podemos ver, tenemos aquí el resumen de estadísticas de la regresión, el análisis de varianza, así como el recuadro de cada uno de los parámetros del modelo. Además, abajo tenemos cada uno de los residuos del modelo. Entonces vamos a ajustar los tamaños para poder leer qué es lo que tenemos. Empecemos por los gráficos. Tenemos aquí 3. Y como podemos ver, para las 3 variables, la relación o la dispersión no tiene ningún patrón en específico, simplemente son valores dispersos. Lo cual es también un supuesto de los modelos de regresión lineal, supuesto básicamente relacionado con la heterocedasticidad, pero esto, como dijimos, ya es en un término más avanzado, pero simplemente para mostrar que Excel también nos permite ver la relación que hay entre las variables explicativas y los residuos, de tal forma que podamos comprobar si estemos haciendo bien nuestro modelo. Aquí, como decimos, no hay un patrón específico en los residuos, por lo tanto podemos concluir que no hay el problema de heterocedasticidad. Empezamos. Tenemos el coeficiente de correlación múltiple, que es 0.99, el de determinación R cuadrado también, que es 99, es decir, el 99% de las variaciones en la temperatura es explicado por las variaciones de estas 3 variables, lo cual en primer término nos dice que nuestro modelo es bueno. Y aquí podemos ver el número de datos, que es 16. Deberíamos tener más datos, pero como dijimos, esta es una población, por lo tanto, si es la población, no tenemos más que hacer y trabajamos con los datos que tenemos. Y cuando estemos trabajando con muestras, tenemos que procurar que las muestras sean por lo menos más de 30. Bien, de aquí tenemos un primer indicio que el modelo es bueno. Veamos ahora qué pasa con el análisis de varianza, y aquí tenemos que recordar algunas cosas, sobre todo relacionados con las pruebas de hipótesis. Aquí el estadístico F es muy importante porque nos permite evaluar qué tan bueno es el modelo en conjunto. Veamos aquí este pequeño recuadro. Aquí nos dicen, o nos están haciendo recordar algo, que para el estadístico F en un modelo de regresión univariado, la hipótesis nula es que ambos parámetros estimados son iguales a 0, mientras que la hipótesis alternativa nos dice que ambos parámetros estimados en conjunto son distintos de 0. Es decir, cuando aceptamos la hipótesis alternativa, estaríamos concluyendo que esos dos parámetros no son significativos, por lo tanto el modelo no es bueno. Pero si se cumple la hipótesis alternativa y estos dos parámetros son distintos de 0, quiere decir que sí tienen un valor en específico y que no deberíamos descartar el modelo porque este estaría siendo correcto. ¿Y cómo sabemos si se cumple o no la hipótesis nula? Pues es con el valor de probabilidad o p-valor del estadístico F. Si este p-valor es mayor que el nivel de significancia, que en este caso es 5%, aceptamos la hipótesis nula y por lo tanto concluimos que el modelo no es bueno y que los parámetros, en este caso serían los 4 parámetros que tenemos aquí: intercepto, el parámetro asociado a latitud, el parámetro asociado a latitud y el parámetro asociado a longitud. Tendríamos que, en vez de tener beta 1 y beta 2, tendríamos beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4. Entonces la hipótesis nula sería que ambos 4 parámetros tendrían que ser iguales a 0 en conjunto. Si eso se cumple, el modelo no estaría bien, no sería un buen modelo. ¿Y cómo lo comprobaríamos? Viendo este valor de probabilidad o p-valor. Si es que esto es mayor que 0.05, decimos que el modelo es malo. ¿Y qué vemos aquí? Pues este número es un número muy pequeño y muy inferior a 0.05. Por lo tanto, como este número es muy inferior a 0.05, concluimos que no se cumple la hipótesis nula. Por lo tanto, nos vamos por la hipótesis alternativa, es decir, el modelo en conjunto sí está bien explicado. Básicamente esto es lo principal de esta segunda tabla. Y en la tercera tabla, ¿qué podemos observar? Lo que observamos en la tercera tabla es el análisis de cada uno de los beta. Este es el intercepto y los betas asociados a cada una de las 3 variables explicativas. Podemos ver sus valores, sus errores, sus estadísticos t, pero lo importante es aquí la probabilidad. Si esto, al igual que en el caso anterior, pero ahora lo tendríamos para un solo beta. Estamos probando aquí que este coeficiente es o no es significativo. Si este número es mayor que el 5%, diríamos que en efecto este coeficiente no es significativo y debería ser 0. Pero si este número es menor que 0.05,
decimos que este coeficiente sí es bueno y por lo tanto tiene que ser incluido en el modelo. En este primer caso vemos que el número es muy pequeño, es decir, el intercepto es significativo y deberíamos incluirlo. Para el caso de la latitud, el número también es menor que 0.05, por lo tanto lo incluimos. Pero vemos qué pasa con la altitud y la longitud. Este número es mayor que 0.05, al igual que el de longitud también es mayor que 0.05. Entonces podríamos decir que estas dos variables, altitud y longitud, no deberían estar incluidas en el modelo, debido a que no presentan suficiente significancia y deberíamos eliminarlos en un primer caso y quedarnos con un modelo simplemente de regresión lineal simple, en el cual expliquemos a la temperatura en función a la latitud de cada uno de estos condados. Ahora, en el siguiente recuadro tenemos el análisis de residuos. ¿Y qué es lo que estamos teniendo aquí? Estos son los residuos, que si recordaremos eran la diferencia entre el valor real de la variable explicada y su valor estimado con estos parámetros. Esa diferencia son los residuos. Y aquí tenemos el pronóstico, que es el estimado de la variable explicada en función también a estos parámetros. Es decir, si reemplazamos estos tres valores con los tres valores de los coeficientes asociados a dichas variables, obtendremos una temperatura estimada. Vamos a hacerlo para el primer caso. Tenemos que el modelo sería el intercepto más la multiplicación del parámetro asociado a latitud por el valor de la latitud para este condado. Luego más el parámetro asociado a la altitud multiplicada por la altitud en este condado, más el parámetro asociado a la longitud multiplicado por la longitud en este condado. Y obtenemos el resultado, que nos dice que es 55.27. Esta es la temperatura estimada o Y estimado. Si esto lo repetimos para todos los valores, obtenemos el pronóstico de la temperatura. Y si comprobamos, vemos que el primer término es 55.279602. 57.279602, el mismo número obtenido aquí en este recuadro de pronósticos. Y estos son los residuos, que vendrían a ser la diferencia entre el valor real menos el valor estimado por el modelo. Aquí en este primer caso tenemos que el primer residuo es 0.7203. 0.7203, el mismo primer elemento que tenemos aquí en nuestra tabla de residuales. Entonces, de esta forma es como se calcula también manualmente estos resultados. Por lo tanto, ya hemos visto este análisis de regresión. Sabemos ahora que tenemos que ver el R cuadrado, tenemos que ver la significancia global del modelo y tenemos que ver la significancia individual de cada uno de los parámetros, los cuales se ven con los p-valores. Ahora, como ya hemos visto que aparentemente altitud y longitud no son variables que se explican muy bien a la temperatura, lo que podríamos hacer es correr un siguiente modelo en el cual ya no incluyamos estas variables y solamente nos quedemos con latitud y el intercepto. Vamos a verlo. Nuevamente análisis de datos, regresión, y ahora modificamos aquí y solamente vamos a incluir a la latitud. Le vamos a decir que lo muestre en una hoja nueva y aceptamos y obtenemos ya los resultados. Este es un segundo modelo y como podemos ver vamos a comparar ahora los R cuadrados para ver qué modelo es mejor, pero no podemos utilizar el coeficiente de determinación normal, sino que cuando comparamos dos modelos distintos usamos el R cuadrado ajustado. Como podemos ver aquí, el R cuadrado ajustado es 0.93, mientras que en el caso anterior era 0.99. Entonces aquí podríamos decir que es mejor quedarnos con este modelo, con el que incluya las 4 variables explicativas pese a que 2 de ellas no sean significativas. Pero sigamos viendo los demás resultados. El estadístico F continúa teniendo una probabilidad muy menor a 0.05, por lo tanto es un modelo significativo, pero lo que más nos interesa son las probabilidades individuales. Aquí el intercepto y la latitud siguen siendo menores a 0.05, por lo tanto son significativas. Entonces nuestro modelo es correcto, incluir estas dos variables es correcto. Ahora, ¿con qué modelo nos quedamos? Eso ya es criterio del investigador y pese a que este modelo incluye solamente variables que tienen coeficientes significativos, el R cuadrado ajustado es menor versus el modelo anterior, en el cual pese a que hay dos variables que no son significativas, el R cuadrado ajustado es mucho mayor. Entonces, de esta forma es como trabajamos con el análisis de regresión. Las regresiones son análisis muy complejos, son una materia muy específica y profunda de la estadística, por lo tanto, crear un modelo de regresión incluye mucho más análisis. Pero ahora sabemos que con Microsoft Excel podemos hacer un primer análisis intuitivo y poder calcular modelos de regresión múltiple. Hay muchos software especializados con los cuales se puede hacer regresión, pero resulta muy útil conocer que con Excel también podemos hacer un primer análisis de regresión e incluso podemos obtener muchos valores, los cuales nos servirán cuando realicemos análisis estadístico inferencial.
Con esta herramienta damos por concluida la sesión número 3. Hemos revisado ya los gráficos estadísticos, funciones estadísticas descriptivas, funciones estadísticas inferenciales y el complemento de análisis de datos. Los invito nuevamente a revisar y a volver a hacer estos ejercicios con el análisis de datos, así como a revisar los ejercicios aplicativos. Les deseo nuevamente éxitos en sus estudios y nos encontramos en la siguiente sesión, donde ya iniciaremos con la revisión de las herramientas financieras. Hasta luego.